Hola a todos, ¿cómo están? Para que quede bien en el video, y sigo. Eh, Cuando ustedes están haciendo una práctica médica, desde la medicina, es una práctica médica. Y desde lo jurídico, es un acto jurídico, ¿no? Un acto jurídico. El acto médico es un acto jurídico. ¿Qué significa que sea un acto jurídico? Existen en el derecho aquellas cosas que son hechos jurídicos y aquellas cosas que son actos jurídicos, y finalmente lo que hay después del acto jurídico puede ser un contrato jurídico. Entonces, fíjense las distintas formas en que se nos presenta la realidad jurídica. Un hecho jurídico. Cuando hablo de hecho jurídico, hablo de algo que sucede, que me va a traer consecuencias jurídicas, pero que no es un acto ni un contrato. ¿Qué puede ser? A ver si alguno me puede ayudar en este desarrollo. Algunos ya lo vieron, ¿no? Porque ya di una clase que estaba relacionada con el inicio y con esto de los hechos y actos jurídicos, pero los que no. ¿Qué entienden por acto? Perdón, por hecho. ¿Qué es un hecho? Ayúdenme. Vamos, que no le dé miedito, que ya estamos grandes para esto. Mariana, Gabriel, Vane. A ver, Álvaro. ¿Me escucharon lo que dije hasta acá o no me sale el audio? Perdónenme que les insisto acá, que los pongo en una situación incómoda, pero es interesante porque quiero que estén despiertos para llevarlos a un lugar que me va a costar un montón si no estamos conectados, ¿no? Conectados jurídicamente hablando. Fíjense qué interesante que es esto, qué interesante, porque, como les decía, es fácil explicarles lo que es el derecho laboral ahora que nos toca esta parte. Pero si no entendemos esto, es como que simplemente se cargan de información, ¿no? Un burro cargado de libros, digo yo. Porque no hay aplicación. Y lo interesante de este curso es que pueden aplicar, porque si pueden aplicar, pueden, por esta cuestión que les decía antes, ¿no? No solamente necesito Perdón, conocer, sino que necesito aplicar y aparte saber lo que hace el otro. ¿Sí, Gabriel? no, porque se entrecorta mucho el audio. No sé si le pasa a todo. La pregunta fue, ¿qué Pero es un esperá hecho? porque lo solucionamos. ¿A todos les pasa lo mismo? ¿Se entrecorta el audio o se escucha bien? ¿No? ¿Se Ahora escucha escucho bien? perfecto igual. Sí, sí, se escucha bien. Ah, bueno, por las dudas, porque tengo todo acá funcionando, micrófono, todo, para que ustedes tengan la particularidad de escuchar bien. Sí, la pregunta es, ¿qué es un hecho? Es una acción que lleva a cabo una persona. No, eso es un acto. Sería una acción que ya fue realizada y que culminó un evento. Algo que pasa. Un hecho es algo que pasa, ¿no? Fíjense que a veces las cosas más simples son complejas de definir. Y esto, así pensamos, por eso somos tan enroscados los abogados cuando tenemos estas cuestiones. A veces las preguntas que le hacemos tienen que ver con esto. Un hecho es Y algo que tiene, pasa, ¿no? ¿Sí, Vane? no, iba a preguntar si también tenía algo que ver con la voluntad. Por ahí el hecho pasa y el acto sí es voluntario. Muy bien, muy bien. Les quedó el concepto de voluntad, que es algo que celebro que lo tengas, porque obviamente que desde lo jurídico vemos mucho, es más, en todas las leyes está lo que se le llama jurídicamente la autonomía de la voluntad. Pero un hecho es un hecho de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Que caiga un rayo es un hecho, sí, ¿no? No hay nadie que haga nada para que caiga el rayo, ¿correcto? Es un hecho, ¿bien? Ahora, mi pregunta ¿es un hecho jurídico ese hecho? No, no, Salvo que el porque rayo caiga en su casa y que usted tenga un seguro para rayos. ¿Se da cuenta? ¿Qué otro hecho jurídico ustedes están eh, con el que conviven? Yo no sé si todos, ¿no? Porque obviamente que sobre todo los emergentólogos o los que tienen operaciones complejas, ¿con qué hecho jurídico conviven continuamente ustedes como médicos?
La muerte. Un accidente. Sí, señor. ¿Quién Accidente. dijo eso? ¿Diego? ¿Fuiste vos? Claro. La muerte. Salvo que la muerte haya sido causada por el hecho de un tercero, ¿no? Un ladrón que le pegó un tiro a alguien. Si la muerte ocurre, ¿no? Sin ningún tipo de cuestiones ajenas o que tengan que ver con conductas de otra persona, o de la propia persona también, ¿no? Si la muerte ocurre, es un hecho. Y si es un hecho jurídico. ¿Y por qué es un hecho jurídico? Y no es un simple hecho, la muerte. Por favor, contéstenme esta. Produce consecuencias cortó. jurídicas Como por ejemplo, y testamentos o herencias muy o bien. ¿Cómo te llamas, Marianela, vos? ¿No? Porque dice ahí Mariela. 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 Mariela es casi una abogada, vamos a decir. Le falta el título, ¿no? Porque ¿qué pasa? Piensa jurídicamente. La muerte es un hecho jurídico porque trae consecuencias jurídicas, como por ejemplo la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión. Cuando un familiar muere, inmediatamente ocurre un acto propio del derecho que significa la transmisión de esa propiedad, de alguien de una cabeza que quedó vacante. Porque ¿qué pasa con la persona cuando muere? Deja de ser persona, y esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando vimos concepto de persona. Entonces, si aquel ente con características de humano está vivo, la ley le da una calidad, la calidad de persona, por lo tanto puede tener patrimonio. Pero si esa persona fallece, lo que pasa inmediatamente, o sea, ustedes del punto de vista médico díganme lo que quieran, pero desde el punto de vista jurídico deja de existir y por lo tanto para el derecho no tiene más derechos sobre su propiedad al menos. Entonces, como no tiene derechos sobre su propiedad, alguien tiene que hacerse cargo de esa propiedad. Bueno, sus herederos. Entonces, alguno me podrá decir, alguno acá que conozca más de abogacía, me podrá decir, bueno, doctor, pero hasta que no se haga la declaratoria de herederos, nadie es heredero. Bueno, eso es verdad. Hasta que un juez no diga quién es el heredero. Ahora, eso no quiere decir que usted no pueda hacer actos de disposición de la propiedad de su causante. ¿Qué quiere decir esto? Si se muere mi abuelita y yo me voy a su casa, le vendo los muebles y me pongo a vivir ahí, nadie me puede objetar eso, porque yo tengo la calidad de heredero aparente. Ya la sucesión ya se abrió. Lo que va a faltar es una ratificación por parte de un funcionario del Estado, que a mí me diga que yo sí soy el heredero. Si me dice que soy yo, no hay ningún problema. Se perfecciona el hecho de mi disposición de esa propiedad. Ahora, si me dice, no, mirá, hay un hermano perdido de tu abuelita, hay otro nieto que tuvo con un hijo que ya no está más, y vos tenés el 50% y el otro tiene el 50%. Bueno, corresponderá a mi persona darle el dinero por el 50%. Perdón, Fili, Sí, Silvia. no se escuchó porque se cortó un lapso y no entendí. ¿Por qué se corta? Me preocupa nada más. Porque estaría todo como para que no se corte. ¿Me escuchan bien? ¿Ah? Ahora ¿Bien? sí. Ah, bueno. Bien. Bueno, no nos enrosquemos, yo quiero ir a un punto. Quiero que ustedes entiendan que todo lo que pasa puede tener consecuencias jurídicas. Y sobre todo va a tener consecuencias jurídicas aquellos actos que uno realiza. ¿Bien? Casarse, ¿hay muchos casados acá? ¿Muchos casados? Levante la mano los casados por civil. Bueno, linda consecuencia tuvieron, ¿no? Jurídica. Bueno, yo hablo de las consecuencias jurídicas nada más. Es un chiste. Yo también me casé. Sí, Mariela, ¿tenés una pregunta? ¿Levantaste la mano? No, levanté la mano cuando dijiste que los que estaban casados. Ah, eso. perfecto, bueno. Ahí queda, mirá, ahí quedas inmortalizada, como ya todo el mundo sabe. No, ahí lo saco, ahí lo saco. Ah, bueno. Bueno, pero más allá del chiste, es un acto jurídico. ¿Y por qué es un acto y no un hecho? ¿Qué diferencia hay acá? O sea, una cosa es que alguien se muera y otra cosa que alguien se case. ¿Por qué uno es un hecho jurídico y el otro es un acto jurídico? Algo ya anticiparon.
Por la Porque- voluntad. Porque vos lo estás Porque haciendo hay con una la autonomía de la voluntad. voluntad. Se supone, muy bien, doctores, que como me gusta que piensen como abogados, se supone que hay, se supone digo porque obviamente que el acto mismo ceremonial del casamiento, fíjense que hay que ir con testigos y firmar todos y toda la voltareta que tiene lo enroscado que es un casamiento jurídico, ¿no? Porque la unión de casamiento civil es una unión jurídica, ¿no? No es una unión humana, es una unión jurídica, porque está dictada por la ley, ¿no? Entonces, en esta unión jurídica hay dos personas que se ponen de acuerdo para casarse. Entonces, llevan adelante un acto. Pero acá hay un acto de dos partes, ¿no? Que eso ya más que un acto jurídico, estamos ya dentro de la línea de los contratos jurídicos. Un acto jurídico, por ejemplo, es lo que ustedes hacen, ¿no? Un acto médico. Ustedes me dirán, bueno, también esto puede ser contrato, no puede ser. No, no lo discutamos ahora. Tengamos en cuenta que cuando ustedes están llevando adelante un procedimiento médico, una práctica médica, lo que están haciendo es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque esa práctica va a tener una consecuencia jurídica. El tipo lo operaron, se curó, les trae, era una operación muy complicada, firmó, por eso lo hacen firmar ustedes el consentimiento informado, que de esto ya hay clases que no sé si vieron y si no vieron van a ver, el consentimiento informado. La operación sale impecable, el tipo está totalmente agradecido, les trae el whisky de regalo, ¿y hay alguna consecuencia? No, ninguna. No hay ninguna. Bien. En la segunda operación, discúlpenme y ojalá no pase, tocó madera, se olvidaron, no sé, el bisturí adentro. ¿Cuántas veces pasó? Le cortaron la pierna equivocada. Bien. Es un acto jurídico, porque ustedes realizaron una acción, y esa acción tiene la autonomía de la voluntad de ustedes. Sí, le iban a cortar la pierna. Listo. Nada más que se equivocaron, le cortaron la otra. Hay un error, hay un vicio en esa voluntad que ya lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero eso va a generar una consecuencia jurídica, porque les va a habilitar dos vías complejas. Una de ellas, de las vías, es la presencia de un delito, el de las lesiones. Y otra de ellas es la presencia de la vía civil, la posibilidad de un reclamo para que se indemnice aquello que ustedes hicieron con su acto jurídico. ¿Está? Entonces, se va complejizando a medida que nosotros vamos interpretando qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos algo. Y se va entendiendo de esta manera. Por eso muchas veces el doctor Manetti dice, no da lo mismo hacer una cosa que hacer otra. No, claro. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos algo, estamos dejando una huella en la que tiene esa consecuencia jurídica. Por lo tanto, tenemos que pensarla, tanto como médicos y también como abogados. No tanto para el ejercicio profesional, porque nadie les exige que ustedes conozcan las leyes. Si bien no podemos argumentar propio desconocimiento, el criterio es suficiente, porque uno es criterioso, le hace firmar consentimiento informado, sabe que la operación tiene su riesgo, se asegura de explicarle al paciente cuál es el riesgo, etcétera, etcétera. Ahora, distinto cuando usted tiene este doble plus, tiene que mirar la actividad que hizo el otro, el acto jurídico que el otro hizo. ¿Y qué pasa en los contratos? En los contratos existe esta manifestación de la voluntad que tiene que exteriorizarse siempre, no es que se presume, en algunos casos se presume, pero como primera medida tiene que haber una exteriorización de la voluntad, ¿no? Tiene que estar exteriorizada. Por eso cuando ustedes hacen el consentimiento informado, lo que están haciendo es hacer exteriorizar la voluntad del otro a operarse o a someterse a la práctica médica. ¿Entienden? Fíjense como una cosa simple que nos parece que, bueno, si firmó lo que realmente está haciendo el tipo, y jurídicamente mirándolo, con el vidrio lo corren así y ahora es jurídico, están haciendo una exteriorización de la voluntad, para que ese acto jurídico se transforme en algo conciliado, en algo conformado entre las partes, entre ellos la presencia de un contrato. No le digan a nadie que el acto médico, la operación, es un contrato jurídico. No le digan a nadie esto porque no es así. ¿Está? Pero sí la naturaleza jurídica de esto. ¿Bien? Hay una convención entre partes. Por lo tanto, la convención entre partes va a hacer que las dos partes tengan una esterilización de la voluntad.
Si usted operó, no hace falta que firme que está operando. Ya está, lo operó. Exteriorizó la voluntad, ¿cómo? Y con el bisturí, pic, listo, ya está. Ahora, la otra parte que se está sometiendo, más de una vez está atado de pies y manos, esa otra parte, ¿qué exteriorización tiene de la voluntad? Ninguna, excepto el consentimiento informado. Y por eso los médicos legistas vamos a ir a observarlo. Y por eso es tan importante que se haga firmar. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo pensando jurídicamente vamos llegando a donde quiero ahora? La clase de hoy tiene que ver con el derecho laboral. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el trabajo? Vamos a empezar a entender. Con estas cuestiones que ya venimos viendo, con esta introducción. Si yo tengo dos personas que van a realizar un trabajo, ¿qué es? ¿Qué naturaleza jurídica tiene la relación de trabajo? Hoy Es un contrato. ¿Ven cómo están Claro. pensando jurídicamente? Sí, es un contrato, claro, sí, es un contrato, no es otra cosa. Jurídicamente es un contrato. No, pero yo, mi empleador, mi empleado, nada. O sea, en ese contrato hay prestaciones de las dos partes, que este es otro de los elementos del contrato. Uno de ellos es la manifestación de la voluntad. Muchas veces esta manifestación está en un contrato escrito, otras veces con el solo hecho de que usted vaya todos los días de las 8 horas, ya genera esa manifestación de la voluntad, con que el empleador le pague el sueldo ya es suficiente. La mayoría de las veces usted firma un contrato, pero esta naturaleza jurídica que tiene el contrato de trabajo, que así también se lo llama, contrato de trabajo, tiene algunas aristas que vamos a ver, y de esto se trata esta clase, ¿no? Pero de movida, ustedes ya están entendiendo que existe en el contrato de trabajo un hecho jurídico, un acto jurídico y un contrato jurídico. Por lo tanto, todo eso, ¿para qué sirve entenderlo? Para que entendamos que tiene consecuencias jurídicas. Bien. Lo que no me dijeron es que es el trabajo, además de un contrato. ¿Qué otros elementos tiene, además de la exteriorización de la voluntad? A ver si lo podemos ir desmenuzando. Que alguien Actividad ofrece un remunerada. servicio A ver, vamos de a uno. cambio ¿Sí? de... Tiene Silvina. que ser legal. Sí, que, que Silvina dijo... alguien ofrece un servicio Sí, y es remunerado muy bien. ese servicio. ¿Quién más? Tiene que ser legal y tiene que haber remuneración o a cambio de algo. ¿Qué más? Genera derechos y obligaciones de los dos lados. Muy bien. Bueno, todo lo que dijeron es correcto. O sea, Es un hay- hecho. ¿cómo, Manuel? Es un hecho también. ¿Qué es un hecho? Lo único que es un hecho es que pagan poco. Eso vamos a decirlo como algo, ¿no? Eso, no hay ninguno está en desacuerdo con esto. ¿Bien? Sí, claro, es un hecho, pero además de ser un hecho, es un contrato jurídico. Es un acto jurídico y un contrato jurídico. ¿Por qué? Porque el hecho en sí, el hecho es cualquier cosa que pase, entonces un contrato también es algo que pasó. Pero la consecuencia jurídica es diferente, pero no nos vamos a meter en eso, ¿no? Porque al haber exteriorización de la voluntad, es requisito fundamental. En el hecho de la muerte de una persona no hay exteriorización de la voluntad, ¿no? Más allá de que alguno se levante a la mañana en agosto y le llegue la factura a la luz y se quiera morir. La exteriorización de la voluntad tiene que ser un acto también demostrable. Además de la exteriorización de la voluntad, en esta conjunción de elementos que vamos viendo en un contrato, tenemos las prestaciones de las partes, ¿no? Las prestaciones de las partes. Entonces, una de las partes va a ofrecer algo y la otra va a ofrecer otra cosa. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿En un contrato? Bien. Si yo, a ver, vamos a... Tomás, que te tengo acá al lado. ¿Qué auto tenés vos? Un Toyota Corolla. Qué lindo, Toyota Corolla, me encanta. Si yo se lo compro a Tomás el Toyota Corolla, ¿qué va a pasar? Yo le voy a dar un dinero que él va a manifestar o lo vamos a ver en el mercado, porque nos metemos en el mercado libre y vemos cuánto vale el Toyota Corolla, y yo se lo pago. Y él me va a dar el auto. Nos ponemos de acuerdo, firmamos algo que se llama boleto de compra-venta. Yo hablo del auto porque es un ejemplo que ustedes tienen más fresco, ¿no? Más habitual.
Pero todo es un contrato. Voy a comprar el kiosco un caramelo y también es un contrato jurídico. El auto se lo compro a Tomás, hacemos un boleto de compraventa, que yo le voy a dar tanto dinero y él me va a entregar el auto. Yo le doy el dinero, el día pactado. Y él el día pactado, después íbamos a la transferencia, qué sé yo, la cuestión que no aparece nunca más Tomás. Y no lo veo más y se borró del curso superior y desapareció del planeta. ¿Qué pasa? Hay una consecuencia jurídica. Y esa consecuencia jurídica, que es un crédito que yo empiezo a tener de algo que yo cumplí en mi contrato y que Tomás no cumplió en el de él, la contraprestación está incompleta. Por lo tanto, esa necesidad, acá me siento muy peronista en lo que voy a decir, no lo invento a Perón esto, esa necesidad genera un derecho, ¿está bien? Y ese derecho está protegido y regulado por el Estado. Entonces, el Estado me va a permitir hacerle un juicio a Tomás para que me devuelva el auto si no hay alguna otra cuestión penal, ¿no?, en el medio, que me haya estafado o algo de eso. Pero si lo que pasó fue solo que él no me dio el auto, va a haber una consecuencia. Y esa consecuencia es que me tiene que cumplir con el contrato, darme el auto, con más una indemnización por lo que me hizo perder al no cumplir. O simplemente indemnizarme por todo, devolverme el dinero y aparte la compensación económica de lo que tiene que ver con el daño y perjuicio. Entonces, vamos adentrándonos en esto, ¿no? El Estado me va a proteger esta realidad. El Estado va a ser va a tener, yo voy a tener una herramienta que me va a dar el Estado, y acá donde aparece la justicia, porque ustedes tienen que escindir esto, ¿no es cierto? Una cosa es todo lo que acarrea consecuencias jurídicas. Una cosa es lo jurídico, una cosa son los derechos, y otra cosa es su medio de perseguirlos, como por ejemplo en el caso de que él no me haya pagado. ¿Bien? ¿Por qué digo escindirlo? Porque entendamos que lo que pasa en la justicia hablo como institución, es simplemente la herramienta de ejecución de aquel derecho que yo tengo y que no me fue satisfecho. ¿Está? Separémoslo, porque si no parece que siempre que se mezcle y es lo mismo, ¿no? Por eso tenemos también la separación de poderes. Está el poder ejecutivo que hace las leyes y el poder legislativo que alcanza las cuestiones derivadas de esas leyes, para que se ejecute y para que se practique conforme corresponde. Ahora bien, estamos hablando de contratos. Dijimos que la compraventa de un vehículo, la compraventa es un contrato nominado que está dentro del Código Civil y Comercial, con todas sus normas y reglas de cómo tiene que procederse. Otro contrato que es distinto a la compraventa, porque no se entrega una cosa, perdónenme que me está sonando el celular, no se entrega una cosa en parte de pago de nada, y que ustedes viven habitualmente, aquellos que no tienen propiedad propia, propiedad en cuanto a propiedad casa, ¿no? No tienen el dominio de su vivienda, vamos a hablar jurídicamente. ¿Cuál es? El contrato de alquiler. Y en el contrato de alquiler tenemos un contrato habitual, ¿no? Yo necesito mi consultorio, mi casa, mi lo que fuere, y hago un contrato con una persona que es propietaria de ese dominio y que me lo va a ceder a mí a cambio de un dinero por un tiempo determinado, y esto va a estar regulado también por la ley de contrato de alquiler. ¿Está? Hay contratos que son más, con más libertad, tienen más libertad de acción. Tiene más libertad de acción, como estuvimos viendo, el contrato de compra-venta. Y hay contratos, como pasa con el alquiler, que necesita una protección un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque se roza con la necesidad que tiene el Estado de proteger algunas cuestiones, como por ejemplo la propiedad privada o el derecho habitacional. Se cruzan dos derechos y el Estado se interviene ahí para tratar de lograr esa relación, de mejorar esa relación entre las partes. No nos interesa mucho el contrato de alquiler porque rara vez a ustedes lo van a llamar para hacer un peritaje respecto de eso. Ahora, doctores, hay algo que sí nos va a interesar muchísimo, y es en el lugar donde los peritos son más escasos, que tiene que ver con las relaciones de trabajo. Y en las relaciones de trabajo, que si a ustedes les interesa el tema y quieren profundizarlo, se tienen que anotar en Medicina Legal, el otro curso superior que estamos dando con los doctores, y también Criminología para ver la parte penal.
Pero en el derecho laboral se da una situación de una relación muy protegida. Muy protegida. El Estado necesita proteger. Todos los estados, no solamente el argentino, ¿no? Porque uno pensaría que acá en Argentina hay que proteger todo, pero quizás en otros lugares del mundo el contrato de alquiler no esté tan protegido como en Argentina porque, bueno, hay menos necesidad de vivienda. O sea, siempre el Estado protege ante su falencia, ¿no? Cuanto más tiene falencia, más protege. Para darle un marco, para subsanar su desprotección, lo protege con una ley. Para subsanar la implementación de políticas públicas, la protege con una ley equilibrando una diferencia entre partes. ¿Qué pasa con el derecho laboral? El derecho laboral, a diferencia de otros derechos, necesita una protección del Estado, pero no porque falte o sobre trabajo, sino porque la propia relación la requiere. Entonces, es uno de los lugares donde la protección del Estado está de alguna manera bien implementada. Aquellos que tienen ideas libertarias ahora, ¿no? Que yo algunas suscribo, algunas no, podemos eliminar el Banco Central, no tengo ninguna duda. Ahora, la ley de protección del trabajo es otro tema. Ahí hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, porque obviamente que hay lugares donde es más complejo la desprotección. ¿Y cómo va a proteger el derecho al trabajo el Estado? Lo va a proteger con esta ley de contrato de trabajo que le puse en el grupo y que seguro todos ustedes han leído y han estudiado para el día de hoy, me imagino, ¿no? Bueno. La ley no nos interesa a los directores del curso que ustedes sepan los artículos de la ley. Lo que interesa de la ley de contrato de trabajo son dos cosas. Uno de ellos es que entiendan el ámbito en donde se desarrolla, obviamente, que estamos dentro de este acto jurídico protegido, contrato jurídico protegido por el Estado. Y otra de las cosas porque nos empieza a hacer entender otros ámbitos del derecho. ¿Bien? Ustedes recuerdan, y ahora hago un paréntesis y después volvemos sobre lo mismo, pero necesito ahora llevarlos por otro lado. Ya sabemos de qué se trata, cuál es la naturaleza jurídica del contrato de trabajo, ya entendimos. Ahora necesito saber de dónde me va a surgir este derecho de protección. ¿Ustedes se acuerdan las fuentes del derecho cuando las vimos? ¿Algunos se les acuerda? ¿No se acuerdan? ¿Las conocen? ¿Qué son las fuentes del derecho? Los juristas le llamamos fuente del derecho a todo lugar de donde vierte el derecho. Por eso fuente, ¿no? La fuente del agua es de donde sale el agua. Bueno, la fuente del derecho es de donde sale el derecho, de dónde viene el derecho. Entonces, los juristas, los doctrinarios, han establecido un par de fuentes, un par de palabras que simbolizan mucho más que la palabra, que tienen que ver desde el lugar donde sale el derecho. ¿Alguno me puede decir una de estas fuentes? ¿De dónde surge el derecho? ¿Dónde ustedes tienen a simple vista la idea de que esto es derecho? ¿Dónde la tienen? La ley. Claro, muy bien. La Hoy Constitución. Mariela está iluminadísima, ¿eh? La verdad, hoy tiene el empleado del mes. Claro, la ley es una. Pero ¿qué es la ley en realidad? No vamos a hacer un análisis de lo que eso no es una ley, pero en principio la ley es la expresión del poder ejecutivo, perdón, del poder legislativo. ¿Estamos de acuerdo en esto? La expresión de uno de los poderes del Estado es la ley. ¿Por qué? ¿De dónde parte ese derecho? Parte de la expresión del poder legislativo. La ley la hace el legislador, no hay ninguna duda en esto. No puede cualquier persona hacer una ley, la tiene que hacer el legislador, que es el que está votado para eso, ¿no? Su trabajo es hacer leyes. Pero sale de otro lado la ley también, sale de otro lado el derecho también, no solamente de la ley. La ley es lo más claro, lo vemos claramente, ¿no? Las costumbres. La costumbre, muy bien. ¿Quién dijo? ¿La doctora de Almeida? ¿Fuiste vos? Sí, Las costumbres, claro, la costumbre hace ley, hace derecho, claro que sí. Los usos y costumbres están por todos lados mencionados en las leyes. Es como una palabra que nos remite a aquello que no está escrito, pero que por el entendimiento de la sociedad, que debe ser obligatorio, lo es. ¿Estamos?
Lo que pasa es que esa costumbre de donde emana el derecho tiene que ser una de tal manera, ¿no es cierto?, que tenga el suficientemente peso que para la ley no fue observado, pero que tiene esa calidad. Ninguno de ustedes acá está en ojotas y en remera o en cuero, los varones, no estamos ninguno, ¿no? ¿Hay alguna ley que diga que no pueden salir en cuero acá en el coso? No hay ninguna ley, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué pasa? La sociedad interpreta que en una clase de curso superior de medicina, no les digo que tienen que venir todos con corbata, pero por lo menos nos vestimos más o menos bien, ¿no? Ahora, esto se ha transgiversado un poquito porque estamos en casa algunos, estamos haciendo alguna actividad, pero lo más lógico que si ustedes, cuando hacíamos estas clases presenciales en el colegio de médicos, o me vengan con guardapolvo o más o menos bien vestido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es algo que no está establecido, ¿no? El colegio de médicos no dio ninguna norma, ninguna ordenanza, ninguna resolución que establezca cómo tienen que venir vestidos a las clases. No existe. Pero es de común acuerdo social que la vestimenta no es la misma que ustedes utilizan para estar en la cancha o entre familia. ¿Estamos? Entonces, esa valoración de la obligatoriedad es lo que me da esta costumbre de la calidad de derecho. No nos vamos a meter mucho en esto, pero ustedes sepan que la costumbre y la ley son lugares de donde parte el derecho. ¿De dónde más? La jurisprudencia. Sí, lo estás leyendo de algún lado, Silvia, ¿eh? No. Muy No, bien. porque en los módulos pasados había dado una clase de trabajo, de laboral. Bueno, entonces vamos. ¿Y por qué está repitiendo el módulo? Bueno, no importa. Bueno, claro, la jurisprudencia. ¿Vieron qué efectivo que soy con la clase? La doctora lo recuerda de hace mucho tiempo, eso me llena de orgullo. La jurisprudencia, ¿qué es la jurisprudencia? Es la expresión del juez, ¿no? La expresión de los jueces, o sea, aquello que por dictamen judicial, o sea, no está ni establecido como costumbre, ni tampoco está escrito en la ley, pero al resultar de fallos de los jueces, se establece como algo de carácter obligatorio. Y por otro lado tenemos la doctrina, que la doctrina es la expresión, fíjense, la costumbre es la expresión de la sociedad misma. La ley es la expresión del poder legislativo. La jurisprudencia es la expresión del poder judicial. Y la doctrina es la expresión de los jurisconsultos, o sea, es la expresión de los doctrinarios. La doctrina es aquellos jurisconsultos que son reconocidos, que van generando también de alguna manera derecho. Perdón. Ahora bien, hay una fuente más, que quizás no sea la fuente de donde emana el derecho, pero sí, me dije que estaba hoy medio complicado, perdón, discúlpenme. Entonces, ¿desde dónde surge este derecho? De lo que dijimos, y después hay otro lugar, que si bien no es desde donde va a surgir el derecho, sí es sobre las bases que se asienta, y que jurídicamente se le llama principios generales del derecho. Esto anótenlo, porque hoy en toda esta clase hay dos palabras que necesitamos conocer y necesitamos recordar en nuestra cabeza. Dijimos autonomía de la voluntad en algún momento, esto lo van a escuchar repetidamente por todos lados, y por otro lado, principios generales del derecho. Esto no se lo decimos en la facultad de abogacía a los abogados para que sigan estudiando, nada más que por eso. Pero a ustedes se los puedo decir. Los principios generales del derecho son aquellos institutos que figuran dentro del ordenamiento jurídico que son base para todo lo demás. Es el tronco común. Es como la base del tronco. ¿Por qué? Porque conociéndolos, ya ustedes van a conocer todo el derecho. No hace falta que estudien cada una de las ramas. Con los principios generales del derecho y un poquito de razonamiento, se acabaron los abogados, señores. Contra mi pesar, se los digo. Lo que pasa es que lo enroscamos un poco más para que parezcamos, para tener todos estos títulos así, y parezcamos más
más serios. Pero la verdad es que todos los juristas conocemos los principios generales del derecho, y sobre eso después asentamos todo lo que ustedes quieran. ¿Dónde están contenidos los principios generales del derecho? La Constitución. La Constitución, no sé. O sea que nos basta un librito. Ustedes siempre me preguntan, es recurrente en este curso, ¿de dónde estudiamos, doctor? ¿De dónde estudiamos? Es muy simple, hay un librito chiquitito que se llama Constitución Nacional y que ahí está contenido todo, todo. Principio de libertad, de igualdad. Bueno, la fraternidad ya es otro tema que si quieren en algún momento al que le interese les cuento por qué no está incluida en forma taxativa. Los principios de la Revolución Francesa. No es de este curso eso, pero si a alguno le interesa se lo cuento. Y hay otros principios, como por ejemplo, que si ahora cuando yo se los diga, se lo van a recordar o haber escuchado, o ustedes lo saben, como por ejemplo el principio del debido proceso, ¿no? Toda persona tiene derecho a tener un debido proceso, ¿no? El debido proceso significa que se cumplan todas las garantías constitucionales para su enjuiciamiento, ¿no? Que por ejemplo tiene que haber un juez natural, bueno, principio de máxima taxatividad legal, que es un principio que le corresponde al derecho penal sobre todo, donde el delito es el que está escrito y no otro, no puede haber analogía. Bueno, son principios que uno ya durante el desarrollo de la carrera de abogado va nutriéndose y va recordando. Y hay un principio que va saltando de rubro en rubro del derecho, de rubro en rubro en el derecho, que nos va a dar algo fundamental, que es el desde dónde voy a observar el derecho, o el caso particular. ¿Desde dónde voy a observar el derecho laboral? ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Estamos medio complicados o me van siguiendo el hilo? ¿Qué pasa con...? Vamos a salir un poquito para volver a entrar y entender. El derecho penal, si existe un delito, como por ejemplo el de robo, pónganle, robo de 1 mes a 3 años, el delito del robo. Y la persona comete el delito hoy, y mañana se cambia la norma, y en vez de 1 mes a 6 años, es de 6 años a 10 años, ¿cuánto le van a dar a este pobre cristiano que ha cometido un robo de una gallina? ¿1 mes a 6 años o 6 años a 10 años? 1 mes a 6 años. ¿Por qué? Porque no es retroactivo las Muy bien, leyes. y cambio la estrategia ahora. El delito lo cometió mañana, no hoy. Ya estaba vigente la nueva ley. Y sí, de 6 a 16. No, señor, de 1 a 6 años. Y ahora explico por qué. Porque hay un principio del derecho penal que tiene que ver... Tiene que estar promulgada. ¿Cómo? ¿Rodolfo? ¿Que tiene que estar promulgada la ley? No es por la promulgación, es por la ley más benigna. Siempre le va a caber la ley más benigna al delincuente. Y este principio protectorio está enfocado hacia la persona del delincuente, aunque les parezca mentira. O sea, protegemos al delincuente. Sí, parece. Perdón, una pregunta. Sí. Eso sería en el caso de que existan 2 leyes para 2 leyes para un mismo delito, pero si hay una ley nueva, esa ley no reemplaza la anterior una vez que es promulgada. Excepto que sea en perjuicio del delincuente. ¿Está bien? Igual fue un ejemplo muy burdo, hay que analizarlo más en profundidad, pero lo que yo quiero que vean es esto, es que existe un principio que va a proteger al reo. Al reo le decimos los juristas al delincuente. Si ya está promulgada y ya cambió la ley y el delito lo comete después, no puede alegar desconocimiento de la ley, por lo tanto ahí habría algo que pesa más. Pero pónganle que las 2 leyes están medio ahí jugadas y que hay que elegir una de las 2, como dijo el compañero. Tiene razón, Gabriel, no fue un buen ejemplo. Pero bueno, no importa. Lo interesante es entender que voy a tener un principio que me va a proteger a una parte, a una de las partes. En este caso va a ser al reo. Eso en latín, es una expresión en latín que significa indubio pro reo. O sea, en caso de duda, se va a estar a favor del reo. Entonces, este principio me va a proteger
aquel que es más débil en la ecuación, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, lo traspolo esto al derecho laboral, este indubio, ¿no? Que es el caso de dudas, se va a estar a favor de quién. ¿Ustedes qué piensan en el derecho laboral? ¿A favor de quién? El operario. Empleado siempre. Del El trabajador. El empleado. trabajador. Dijo operario Gabriel y fue la palabra correcta. Por eso el indubio es indubio pro operario. Así se le llama, ¿no? Indubio pro operario. En el derecho, qué sé yo, en el derecho, dijimos, de comercial, ¿no? Del alquiler, por ejemplo. ¿Quién va a tener el indubio? ¿El inquilino o el locador? El inquilino. Inquilino. Bueno, muy bien. Y en el derecho administrativo, por ejemplo, en un caso de AFIP, ¿no? ¿Quién tiene el indubio? ¿El AFIP o el administrado? Creo que es la FIP, debe ser, La porque es FIP. el Estado. Indubio pro ministro, creo que se llama, ¿no? Bueno, se los digo así porque a mí me gusta mucho esta parte de la cuestión que tiene que ver con esto, ¿no? Para darnos cuenta. Indubio pro fisco. Es el único lugar donde en la parte más fuerte tiene el indubio, ¿no? Bueno, pero eso por algo es. Qué raro, ¿no? Bueno. Igual, nosotros somos animales de rigor. Y la verdad es que no debería ser así, debería ser indubio a favor del administrado, ¿no? Pero para todo tenemos un discurso y un argumento. Eso es lo bueno que tienen las cuestiones legales y para eso uno se hace abogado, para poder saber cuál es el mejor argumento que decir para el caso particular que le toque. Entonces, se interpreta para poder contrarrestar esto de que el indubio siempre tiene que beneficiar la parte menos técnicamente más débil, ¿no? Y se dice que, a diferencia de todos los otros derechos, el derecho que contempla la FIP de la administración pública, es que el delito o la evasión, por ejemplo, no se la estás cometiendo a un poder del Estado, sino que no se la estás cometiendo a todos. Entonces, por eso te castigo más, porque toda la sociedad no tiene por qué sufrir tu. Entonces, bueno, ahí es donde está la cuestión discursiva de por qué, en este caso, el indubio es a favor de la administración y no del administrado. Todos los demás ramas del derecho se va a estar a favor del más débil. En el caso del derecho laboral, es un principio protectorio, que así se llama, principio protectorio, el del derecho laboral. Y este principio protectorio, que rige al derecho laboral, me lo diferencia de cualquier otro contrato. Ahí es donde tenemos la primera observación, la primera mirada que tenemos que mirar, ¿no? ¿Por qué me lo va a diferenciar? Porque la ley, o sea, mejor dicho, el legislador que hizo la ley, le interesó proteger al operario por sobre el empresario. Y por eso la ley de contrato de trabajo me protege mucho más al operario. Ahora bien, ¿de qué se trata esta protección? Vamos a entender jurídicamente cuál es la naturaleza jurídica de esta protección. Fíjense que en el indubio pro reo, por ejemplo, en caso de duda, estamos a favor del reo. Y en el derecho laboral, en caso de duda, se va a estar a favor del empleado. ¿Bien? Jurídicamente, ¿qué significa? ¿Qué significa que se esté a favor del operario? Hay una diferencia entre la ley, no se sabe si lo despidió o no lo despidió, vamos a favorecerlo y vamos a decir que sí lo despidió. Un empleado dice que está en negro. Vamos a favorecerlo y vamos a creerle. Vamos a decir, bueno, está bien, está en negro. Solo tiene que decir que está en negro para ser empleado tuyo. ¿Eh? Claro. En realidad, jurídicamente, lo que hace, y esto grábenselo y recuérdenlo para siempre, porque lo que voy a decir ahora es importante tanto para la profesión, para el pensamiento jurídico, como para establecer qué pasa en las relaciones jurídicas. El indubio lo que realmente hace es algo que jurídicamente se llama la inversión de la carga de la prueba. Anótenlo por ahí y grábenselo a fuego en su cabeza. El que debe probar es el otro.
¿Me entienden? ¿Por qué es tan importante este principio? ¿Y por qué entenderlo esto es fundamental para el derecho y para el ejercicio de la profesión y para el ejercicio como perito? Vamos a un ejemplo práctico, vamos a un ejemplo sencillo de la vida cotidiana. Si yo salgo con mi auto, ¿no es cierto? Y con todo el frente de mi auto le choco la parte de atrás a Tomás del Corolla. ¿Quién tiene la culpa? ¿Tomás o yo? Contésteme. ¿Eh? Vos, porque me Vos chocaste tenés de que atrás. probar que no tenés la culpa. Muy bien, Mariana. ¿Te das cuenta qué significa invertir la carga de la prueba? Se presume que yo tengo la culpa, porque tengo el daño en el frente. Entonces, a Tomás solo le hace falta mostrarle al juez que tiene la foto de toda la parte del baúl dañada. Yo tengo que probar que Tomás venía circulando marcha atrás porque se había olvidado algo. ¿Entienden cómo funciona la inversión de la carga de la prueba? Entonces, no es que me va a beneficiar en lo filosófico la cuestión del más débil, sino que lo que va a hacer el indubio es invertir la carga de la prueba. Va a ser el empleador que va a tener que probar que el tipo no estaba en negro, no trabajaba para mí. ¿Entienden? Por eso que a veces se confunden y lo más lógico es pensar que los juicios laborales siempre los pierde el empleador, ¿no? Siempre el empresario pierde los juicios laborales. Yo les puedo asegurar que yo tengo juicios ganados de parte del empleador, ¿no? ¿Pero por qué? Porque he podido probar, ¿no? Que esa es la cuestión judicial. ¿Y por qué les digo que es tan importante para ustedes esto? Porque ustedes van a ser instrumento de esto cuando trabajen en forma oficial o de parte. Ustedes van a ser el instrumento probatorio, o mejor dicho, ustedes no, su informe, ¿no? Sus conclusiones, su dictamen va a ser el instrumento probatorio. Y no es lo mismo probar algo que aparece porque sí, o probar algo de lo cual deba invertirse la carga de la prueba. ¿Entienden? Entonces, es interesante que el perito me comprenda como abogado en el momento de solicitar un peritaje, o como juez, ¿no? Si yo estaría ejerciendo esa función, de qué es lo que yo necesito. Entonces, yo necesito un poquito más que saber qué grado de incapacidad tiene. Yo necesito que el perito esté consciente de lo que yo estoy pidiendo, es verificando para qué lado está apuntando la prueba. Y si yo tengo que invertirla o no invertirla de acuerdo a las resultas del expediente. ¿Está? Yo tengo, por ejemplo, bueno, no voy a hablar de casos personales que yo trabajé, pero ustedes imagínense que yo tenga que resolver respecto de un in itinere, ¿no? Entonces una parte está diciendo que el accidente le sucedió cuando jugaba la pelota el día anterior. Y la otra parte está diciendo, no, mirá, cuando estaba yendo al trabajo me caí de la escalera. Ustedes van a hacer un peritaje y van a determinar primero que sí, que hay un grado de lesión. Eso no está en discusión. No le interesa a nadie discutir eso. No hay discusión de esto. Lo que ustedes van a tener que también saber y de probar, qué es lo que está pretendiendo el juez, en este caso, ¿no? Que ustedes, como yo les decía en algún momento, estaban, su función dentro de un expediente judicial, cuando ustedes practican un dictamen, es suplir la falencia que tiene el juez. Esa es su función, no hay otra. Porque el juez, si supiera, no lo necesita. Pero como el juez no es un médico, necesita del perito para que pueda entender qué está pasando. Entonces, el abogado va a invertir la prueba, porque el que va a tener que probar que no fue in itinere es el tipo que alega que no fue, porque el indubio le va a dar a la parte más débil. Entonces ustedes van a tener que reforzar ahí, si están de un lado o de otro, cuál es la data o la fecha o el tiempo de evolución que tiene aquella herida. ¿Se dan cuenta? Bien. ¿Cómo estamos? A ver, ¿cómo venimos con tiempo? 1 horita llevamos. ¿Estamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Me sé explicar en algunas cosas? ¿Les parece un poquito interesante, al menos? Como para que ustedes vayan teniendo interés en esta cuestión.
Y los invito también para que vayan a anotarse en medicina laboral, que está buenísimo, y ni les cuento criminología, porque ahí vemos una parte interesante. No sé si les llegó, me prometieron desde el colegio médico que le iban a mandar mail a todos para criminología. Bueno, seguimos para bingo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo que le haya quedado? ¿Alguna duda? Puedo preguntar algo, pero a los fines prácticos nada más. Sí. Algo, o sea, muy conocido fue el caso de María Belsunce, ¿no? Y había salido una condena hace años que todos los que estaban ahí en la casa habían omitido información, pero el Estado no puede saber quién fue el que la mató, pero sabe que hubo gente ahí que presenciaron o que supieron algo que la mataron. Entonces, ahí habría un principio de indubio de protección sobre las personas, y el Estado, bueno, ya dentro de lo que pasa en una casa, ya magia no puede hacer. Es muy complejo Pero- ese caso, es muy complejo y está muy bien la apreciación, está muy bien el entendimiento. Es muy complejo por varias cosas, ¿no? Yo no puedo hablar mucho de ese caso porque tuve relación, pero la cuestión es fundamental. Por indubio, la pena es menor. O sea, si yo no puedo probar, ¿no? Cuando vos vas, vamos a salir del caso, que te voy a contestar de otra manera. Cuando vos salís y el auto no está en la calle, ¿no? No está. Lo dejé acá y no está. ¿Qué es, robo o hurto? ¿Robo o hurto? Mirá, evidentemente lo robaron, porque yo lo había cerrado, le puse la alarma. O sea, tuvieron que romperme algo para abrirlo, tuvieron que romper los cables, hacer algo, fraccionarlo de alguna manera para llevárselo. ¿Bien? Entonces es un robo, porque el robo implica violencia en las cosas o en las personas. Pero sin embargo la carátula me van a poner hurto, que me va a poner la policía. ¿Por qué? Porque no, como no puede probar el robo, lo único que prueba que el auto no está, por lo tanto la carátula menos gravosa es la de hurto. Entonces por eso, en el caso puntual, al no conocer quién es el homicida, ¿bien? Y entender que alguien fue de los que estaban ahí, los proceso a todos por encubrimiento. Igualmente, si no hay un hecho principal, el encubrimiento tampoco se puede probar, porque para que haya un encubrimiento tiene que haber un hecho principal. Entonces hay toda una discusión doctrinaria, filosófica y jurisprudencial, ahí penal, que excede obviamente el marco de este curso y hasta de mi propio entendimiento. La cuestión es entender esto, que el indubio va a hacer que se me asigne la carátula menos gravosa. Y después, salvo que después se pruebe lo contrario y se cambie la carátula. Más o menos se iba por ahí la pregunta. Manuel, ¿se entendió? ¿La respuesta fue Sí. suficiente? Bien. Sí, entendido. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? No te veo muy convencido, Manuel, igual. Por ahí no entendí a dónde apuntabas. No, entendido. Sí, el indubio es algo que se le va a aplicar la pena entre dos leyes, la menor, pero además el Estado tiene que cerciorar y justificar qué es lo que pasó y todo, y como no hay pruebas, bueno, Eso después pueden ser distintas. se llama cuerpo del delito, ¿no? Todo lo que hace al nivel probatorio es todo un conjunto de cosas. Entonces, bueno, después los fiscales hacen algunas macanas y se llevan algunos chascos, pero eso es otro problema. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Hasta acá? ¿Rodolfo? Creo que silenciaste, no. Bueno. Vamos a ver cuáles son los otros principios que van a regular. Acá tenemos algunas cuestiones puntuales. En el principio protectorio del derecho, esto después va a quedar grabado, así que no se preocupen en copiarlo tanto, después lo miran. Tenemos como principio protectorio, y es tan importante que me llevó toda esta parte de la clase para poder explicarlo, y para poder que ustedes tengan esa acreditación. Principio protectorio, que tenemos la regla del indubio prooperario, ¿no? Esto lo expliqué, pero hay dos elementos más del principio protectorio que se aplica en el derecho laboral. La regla de la aplicación de la norma más favorable, que lo mismo pasaba, como dijimos hoy, con respecto a la norma más benigna para el indubio pro reo en derecho penal,
Son como principios que están relacionados, ¿no? Nada más que obviamente salvando la diferencia de qué fuero se trata. Acuérdense que siempre les digo que el derecho es uno solo, ¿no? Después se va distribuyendo por distintos rubros. Y la regla de la condición más beneficiosa. O sea, la aplicación de la norma más favorable y la condición más beneficiosa de trabajo. Y estos otros principios que figuran acá, que son importantes y que pasamos a verlos ahora. Principio de la irrenunciabilidad de los derechos. Los derechos que emergen del ámbito laboral, vamos a dejar de compartirlo así los veo. Los principios que emergen, perdón, los derechos que emergen de la relación relacionada con el contrato laboral no pueden ser renunciados. Primera pregunta que ustedes deberían hacerme. ¿Entonces no puedo renunciar a mi trabajo? La hago yo para que ninguno quede expuesto con esta pregunta. No es lo mismo renunciar al trabajo que renunciar a los derechos que emanan del trabajo. ¿Estamos? Tanto el empleador despidiéndolo al empleado, como el empleado renunciando al trabajo, no está vulnerando su derecho, simplemente está cortando el animus contraendi, o sea, no quiero trabajar más con vos. Eso no significa que yo renuncie a mis derechos. ¿Está? Lo que pasa es que a veces, como la renuncia tiene unas consecuencias jurídicas y el despido tiene otras consecuencias jurídicas, pensamos que si renunciamos estamos yendo en demérito de nuestros derechos. Y en realidad no, es una elección. Yo renuncio porque quiero ir a otro trabajo. En un país deseable, con las personas correctas, obviamente, si yo quiero ir a otro trabajo, simplemente renuncio y me voy a otro. Que me liquiden hasta donde trabajé. Muchas gracias, señor empleador, espero que algún día me contrate de vuelta. Lo que pasa es que, bueno, estamos nosotros los cuervos atrás del empleado y tratamos de que en vez de que sea una renuncia, que se transforme esto en un despido. Entonces, ¿cuáles son las vías para finalizar una relación laboral que no tiene que ver con renunciabilidad del derecho? La renuncia al empleo por parte del empleado o el despido por parte del empleador. Hay una más, que va por el medio, que es la facultad que tiene el empleado de considerarse despedido. O sea, yo no me estoy yendo porque renuncio, me estoy yendo porque vos me estás despidiendo y lo estás disfrazando. Caso es, por ejemplo, no me pones en blanco, caso es, por ejemplo, me tenés que mejorar la categoría. Fíjense que acá este equilibrio funciona, ¿no? Esta protección del Estado de alguna manera tiende a funcionar, porque, por ejemplo, si yo fuera el empleador y tengo mayor calidad técnica respecto del empleado, a cualquiera de ustedes que está trabajando en relación de dependencia, les digo, bueno, ¿no te querés ir? Bueno, ningún problema. En vez de venir a trabajar acá a Capital Federal, que a 3 cuadras de tu domicilio, ahora vas a mi sucursal de la clínica que la tengo en Monte Grande. Pero me queda lejos. Bueno, no sé, vos tenés que cumplir con tu trabajo. Yo tengo la dirección empresarial, vos tenés que acatar mis órdenes, te vas a trabajar. Bueno, eso es un cambio en las condiciones de trabajo. Fíjense que estaban en principio protector. Un jus variandi. Muy bien, Rodrigo. A eso se le llama ius variandi. Exactamente. Muy bien. El ius variandi en realidad es el término jurídico que se le pone a otras cosas también, y en este caso obviamente es el cambio en las condiciones de trabajo. Entonces, es abarcativo de esta cuestión, y es para que yo, si sufro de este ius variandi, lo que tenga el recurso, la herramienta jurídica de decir, mire señor empleador, usted me cambió las condiciones de trabajo, por la misma remuneración. Entonces, si no me devuelve mi anterior trabajo, yo voy a considerar que usted no quiere seguirme teniendo como empleado suyo. Por lo tanto, me está haciendo un despido indirecto, así se llama. O sea, ¿cuáles son las 3 formas de finalizar la relación laboral entre empleado y empleador? Renuncia del empleado, despido del empleador y considerarse despedido de parte del empleado. Esas 3 funciones que tiene, o 3 herramientas que le da el derecho laboral a las partes, tienen varias aristas. Y entre ellas las consecuencias jurídicas, porque también la renuncia
el despido son actos jurídicos que están relacionados con el contrato jurídico. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un despido es totalmente unilateral y una renuncia también. ¿No? No nos ponemos de acuerdo. Si después nos podemos poner de acuerdo en la indemnización y todo lo que tiene que ver con eso, pero no es que yo me pongo de acuerdo con el empleador y digo, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer mañana? Voy a renunciar. ¿Te parece? Dale. No, yo voy y renuncio por cualquier cuestión. El Estado no me puede obligar a mantener una relación. No me puede obligar a mantener una relación laboral. Quizás en otro ámbito, como por ejemplo el de la vida marital, sí me pueda mantener algunas relaciones, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Un amigo decía siempre que la novia es para un ratito, la mujer es para un tiempo y la ex es para toda la vida, ¿no? Así que bueno, esa es la cuestión. Pero en lo que tiene que ver con la relación laboral, no hay ex empleados. O sea, ya está, una vez que renunciaste ya no perteneces más al ámbito de esa persona. Por lo tanto, las cuestiones derivadas del ámbito empresarial van a manifestarse en derechos, ¿no? Si yo renuncio, no es que pierdo el derecho a la indemnización, no me corresponde, porque yo renuncié, porque yo me quiero ir. Ahora, si me despiden, sí me corresponde la indemnización, pero porque corresponde legalmente, no porque yo perdí un derecho al renunciar. Ojo con esto. Me despiden. Y ese despido hace que yo tenga derecho a una indemnización, no la puedo renunciar, ni antes, ni después, ni durante, nunca. Porque por este principio de irrenunciabilidad. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Vamos bien? Ok. Seguimos mirando un poquito lo de... Dijimos, principio de irrenunciabilidad de los derechos. Principio de la continuidad de la relación laboral. Ante la duda, se entiende que la relación laboral continúa. ¿Estamos de acuerdo? Principio de la primacía de la realidad. Principio de la razonabilidad y principio de buena fe. Bueno, el principio de la buena fe de los contratos está en todos los contratos, no es exclusivo del derecho laboral, ¿no? Pero está indicado, ¿no? Este principio de buena fe. El principio de la razonabilidad es un principio que parece tonto, porque obviamente que todo lo que tiene que ver con el derecho pasa por el tamiz del razonamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo cierto es que esta razonabilidad debe aplicarse al entendimiento del suceso. ¿Qué quiere decir esto? Como le decía yo hoy, este ejemplo que les di, el motivo del ius variandi es la razonabilidad. ¿Por qué? Finalmente. ¿Por qué? Porque me estás mandando a otro lado, no podés hacerlo. Y eso razonablemente no se puede entender que yo razoné en ese sentido. Salvo que el empleador pruebe que yo me mudé a Monte Grande, el cambio en ese lugar de trabajo no me beneficia. Y al no beneficiarme, hace que yo quede expuesto ante la irrazonabilidad de aquello. Entonces, el juez lo que mira en la razonabilidad es si la conducta de las partes es racional. Entonces, donde detecta que hay una irracionalidad, inmediatamente la dispara a que sea en contra del empleador. ¿Se dan cuenta? Y tenemos el principio de la realidad material. Antes que se me terminen de dormir, yo sé que esta es un poquito pesadita, pero bueno, vamos que estamos... Parezco de la clase de bicicleta. Antes que se me duerma. Principio de la realidad material. Importantísimo que ustedes entiendan que existe el principio de la realidad material en el derecho. Laboral. Laboral. ¿Qué es el principio de la realidad material? Que las cosas pueden aparentar algo, pero el juez lo que va a perseguir es la realidad. ¿Tienen algún ejemplo práctico de esto? En lo laboral, ¿ustedes sufrieron alguna vez una situación en la que la realidad era otra? A ver. Hola. ¿Quién habla? ¿Juan? Sí, ¿cómo te va? Bien, Juan. Una consulta. Yo trabajo en una fuerza de seguridad, ¿sí? Ahora, en un lugar, un compañero pidió, o sea, en otra sede, digamos, un compañero pidió licencia
sin goce de haberes por 6 meses. Sí. Se la dieron. Yo pedí en otro lugar, en el que yo estoy, y me dicen que recién a los 90 días me la darían previa autorización de un jefe. Entonces, siendo la misma fuerza, en un lugar dicen una cosa y otro no, en el otro dicen otra. Uno, ¿en qué me baso yo según según la ley, digamos, ¿no? O sea, Sí. No te olvides que ¿cómo lo toman? el régimen de empleados del Estado o el régimen de empleados de Estado policial es distinto al régimen de la ley de la LST, que tiene que ver con el contrato de trabajo normal. Eso por un lado. Sí, La otra cuestión es que, independientemente de lo que le hayan dado a tu compañero, no está el derecho que vos te asiste. Vos te asiste el derecho a tener esa licencia. Entonces, si vos la adquiriste, o sea, si vos tenés el derecho a la licencia y tenés el motivo por el cual la licencia te la tienen que dar, la tenés que solicitar. Y si no te la otorgan, tenés que abrir un expediente administrativo, en el caso tuyo, ¿no? Para que exista un resolutorio porque decirte que no, te digo que no inmediatamente. O sea, el tema es que yo lo tenga que justificar. Y justificármelo, claro. me lo tenés que justificar con una contestación. Y si no te dan la Una contestación, pregunta. no te despacho. Sí, Cristina. En ese caso es puntual que expresa Juan, una de las causas por las cuales por ahí no te pueden autorizar es por la necesidad del servicio. Lo que ¿Eso pasa podría es justificarse? que la administración pública se justifica en algo que ellos le llaman el derecho administrativo, oportunidad, mérito y conveniencia. ¿No es cierto? Si yo, por oportunidad y mérito y conveniencia, tu casa, Cristina, a mí me sirve para hacer una sede del ANSES, vos te vas de ahí. ¿Entendés? Entonces, con ese criterio, el imperio del Estado puede hacer lo que quiera. Obviamente te tiene que indemnizar. Con el caso de Juan es lo mismo. O sea, si Juan lo obligan a prestar el servicio porque hay, y él lo puede hacer y lo hace, después tendrá la manera, habría que ver la manera de reclamar. Lo que pasa es que no se hace, que es otra cosa. ¿Está? Pero el Estado tiene poder de imperio. Pero una cosa es el Estado y otra cosa son las fuerzas de seguridad. Después tenemos otras cualidades y calidades distintas, ¿no? Con ese tema podrían hablarlo mucho mejor con el doctor Manetti y preguntárselo a él, porque él forma parte de la fuerza. Yo me dedico más a la parte del lado de afuera. Pero la realidad es que ahí ya estamos en otra regulación. Por lo tanto, ahí hay que ver el caso puntual, cada uno de los casos puntuales. Ahora, lo que es cierto y básico del derecho, de los principios generales del derecho, por eso los traigo acá, es que si hay una obligación y yo tengo un derecho, bueno, ahí tendría que haber una fuerza compensatoria, porque si me hacen... o sea, y después, ¿qué pasa si yo me niego? ¿Cuál es la consecuencia si me niego a realizar la tarea que me encomiendan? En el caso privado, puede haber una sanción apuntada hacia el despido, ¿no es cierto? O sea, si vos te negás, porque puede pasar también en el ámbito privado, yo te digo, mirá, venite a trabajar a las 8 y haceme todo esto que yo te pido, y vos te decís, no tengo ganas hoy, bueno, te sanciono, a la tercera sanción te despido, punto. Entonces a mí me da una causa justificada de ese despido, ¿entendés? Porque dentro del despido hay dos maneras de despedir, o un despido común, injustificado, donde yo digo como empleador, no me interesa más trabajar con vos, no me gusta tu cara y punto, o una causal de despido justificada, con justificación en realidad, en donde vos cometiste alguna ilegalidad manifiesta de tal manera que a mí me permite el despido. En el caso de la Fuerza de Seguridad, no sé hasta dónde eso está regulado, y no sé tampoco hasta dónde se puede oponer. ¿Entendés? Porque vos también tenés la particularidad en el empleo público de la planta permanente. O sea, hay otras cuestiones que se van a contrapesar dentro de esa relación. Lo que sí es cierto que el indubio prooperario dentro de la Fuerza de Seguridad no existe. No existe. Es lo que yo te digo y nada más. Así que bueno, habría que trabajar para variarlo eso, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de la calidad de cada uno. Y todo el que trabaja dentro del sistema, sobre todo el sistema penal, dentro de la Fuerza de Seguridad, es complejo, ¿no? Los que trabajan en cuerpo médico, los que trabajan en penitenciario, me van a entender. Es complejo también el equilibrio entre decir, bueno, dejo este trabajo, me voy a buscar otro porque tengo todo en contra, o bueno, permanezco por unas cuestiones puntuales particulares. Ahí, como dijimos hoy,
el indubio pro fisco, en este caso, bueno, tendríamos que fijarnos a ver dónde la estructura sistematizada del sistema. Ahí les recomiendo un libro muy interesante que se llama Institución Total de Hoffman, donde te explica cuál es la verticalidad y cómo funciona la institución total. Hoffman le llama institución total o totalizante a estas instituciones donde hay un grado de jerarquía, algo piramidal, una despersonalización. Hay un montón de cuestiones que pasan dentro que no solamente pasan en las fuerzas de seguridad, arriba de un buque, en lugares donde haya una estructura así de esta forma. Para los que integran las fuerzas de seguridad, les puede llegar a cambiar la cabeza bastante con esto, ¿no? Excepto al doctor Manetti, que a él. Doc, ¿puede repetir el nombre del libro, por favor? Institución Total. Después se los paso por el grupo. A ver, si no, el libro no lo tengo, pero le paso bien el título. ¿Eh? Y el autor. Porque tiene Goffman, creo que es con doble F. Bueno, consulta evacuada. ¿Alguno más respecto de esto? Juan Manuel, me parece que querías hacer una pregunta. ¿O era sobre lo mismo? ¿No? Bueno, ok. ¿En qué estaba? Porque ya me perdí. Espérenme. Realidad material estábamos, ¿no? ¿Yo lo terminé de explicar? No me acuerdo. Bueno, es simplemente esto, es analizar qué es aquello que sucede detrás de la verdad, de lo que está aparente. ¿Ah? Se ve mucho, yo pensaba que alguno me iba a decir, el trabajo en negro, ¿no? El trabajo mal categorizado, el trabajo, o sea, estoy blanqueado por media jornada y en realidad tengo jornada entera. O sea, todas estas cuestiones diferenciales entre lo que el empleador, por su calidad jerárquica, tiene condicionamientos para con el empleado, finalmente eso se va a desarrollar de una manera distinta en el juicio, porque el juez va a velar o va a observar aquellas cosas. Si yo digo, yo trabajaba todo el día y el juez ve que tenía registrada media jornada y está probado de alguna manera en el expediente que trabajaba todo el día, o el otro no pudo probar que no lo era, que no pasaba, bueno, se va a inclinar, además de por el principio protectorio de lo que sea más favorable al operario, por este principio de la realidad material. Va a correr el velo y va a fijarse detrás a ver qué es lo que hay realmente. Entonces, es muy propio del derecho laboral el tratar de velar la realidad, ¿no? Con empresas, pero que el velo societario, que es el famoso velo societario, es incorrible. O sea, yo formo una sociedad precisamente para no responder con mi patrimonio, pero si yo con la excusa del velo societario estoy defraudando a otro, ¿no? Y entonces aparece el fraude laboral con esta premisa, mirá, estoy contratando gente a través de este velo societario y le estoy pagando cualquier cosa y lo estoy tratando mal y lo estoy echando cuando se me antoje porque sé que la empresa la cierro y chau. Muchas veces el juez, por el principio de la realidad material, me corre el velo societario y me ataca el patrimonio directo de los socios. No suele pasar, pero cuando pasa, está bien argumentado con esta situación. Todos los principios los estuvimos mencionando, el derecho laboral. Y además de mencionar los principios, hicimos más o menos un abanico de cuestiones que tienen que ver con lo legal y lo jurídico. Es necesario que ustedes sepan por cómo se hace el contrato de trabajo, cuál es la definición de trabajo. No, le vamos a preguntar algunas cosas en el examen, pero lo cierto es que es necesario para que ustedes interpreten otras cuestiones del derecho y la vayan relacionando, ¿no? Hoy descubrimos que, digo, en chiste, ¿no? Descubrimos que es un hecho jurídico, que es un acto jurídico, que es un contrato jurídico, qué tipo de relación jurídica o de naturaleza jurídica tiene el derecho laboral, qué protección tiene el derecho laboral de parte del Estado que es diferente a otros contratos o a otros actos jurídicos que producen consecuencias jurídicas. ¿Qué protección y cómo se plantea la protección? A través de un principio protectorio que está establecido dentro de la ley, ¿no? Todo eso está contenido. Si nosotros nos vamos a mirar a la ley, ahora les voy a mostrar la ley un poquitín, espérenme, que ya me va a salir. ¿Se acuerdan que yo le dije no lean toda la ley porque son un montón de artículos ahí que no tiene sentido? Bueno,
Esto sí van a tener sentido un poco, también para que ustedes lo vean. ¿Está viendo? Sí. A ver, vamos al artículo primero. No se me duerman, yo termino. El contrato de trabajo, artículo primero. El contrato de trabajo y la relación de trabajo se rigen por esta ley, por las leyes de estatutos profesionales, por las convenciones colectivas, por la voluntad de las partes, por los usos y costumbres. ¿Qué me está diciendo, doctores? La fuente del derecho. Fuente del derecho. El ámbito de aplicación, República Argentina, mucho no. La ley aplicable es esta ley, pero para el contrato de trabajo. Vieron que hoy hablamos de otro tipo de contratos de trabajo que no estaban contenidos. Y acá me dice, me da un concepto de trabajo. Constituye trabajo a los fines de esta ley. Constituye trabajo a los fines de esta ley. Toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. O sea, hay alguien que puede dirigir la fuerza de trabajo y alguien que la va a otorgar. ¿A cambio de qué? De una remuneración. Entonces me establece los parámetros propios del trabajo. Me dice qué es el empresario, qué es un establecimiento. Y acá empieza con los principios protectorios, fíjense. Condiciones más favorables, principio de la norma más favorable, principio de la conservación del trabajo, principio de interpretación y aplicación de la ley, realidad material, irrenunciabilidad de derechos, nulidad por fraude laboral, que esto no lo vimos, pero se lo dije por arriba, que está relacionado íntimamente con el principio de la realidad material. Cuando hay fraude laboral es cuando, por ejemplo, estoy en negro y en realidad es una relación encubierta. O estoy en negro, facturo como monotributista y en realidad estoy cumpliendo un horario y me están dirigiendo como si fuera una empresa. Entonces, hay una relación laboral, una relación de dependencia que está disfrazada de una prestación de servicios. Ustedes en lo laboral están ahí rozando siempre esta cuestión. Bueno, no hay mucho más, porque después son cosas puntuales del contrato de trabajo. Hay Una pregunta. Sí. ¿Cuándo se considera que hay relación de dependencia? ¿Viste? A veces hay gente que va a trabajar una vez por semana y dicen que si hay continuidad se considera relación de dependencia. Eso lo escuché alguna vez. No sé si es así. Me parece que es un poco complicado, porque una persona que va a trabajar una vez por semana a un lugar, por ejemplo, ¿ya se considera con relación de dependencia? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La relación de dependencia se da por distintos aspectos, ¿no? Una de ellas es la sujeción técnica. La sujeción técnica es la palabra correcta, jurídica. Cuando la persona está relacionada técnica y jurídicamente con alguien en forma de sujeción. O sea, esa persona va a trabajar una vez por semana, todos los martes. Y si el martes que viene le toca trabajar en otro lado, ¿puede faltar? ¿O puede pasarlo al miércoles? No, porque va todos los martes. Entonces, de alguna manera está limitando su libertad y autonomía a una sujeción técnica. Y esa sujeción técnica podría ser indicio de que se trata de una relación de trabajo. Una relación de dependencia. Obviamente que hay casos y casos, ¿no? Hay casos y casos. A ver, ¿me estás hablando de la chica que va a limpiar a tu casa? Ponela en blanco, che. ¿Entendés? Sí, no, eso es, pero ponele un jardinero que viene... Claro, pero ¿qué pasa? El jardinero tiene la particularidad que va a tu casa, en realidad en esas cuestiones, o sea, hay más que tener un problema porque se cortó la pata dentro de tu casa, no hay mucho más vuelta, ¿no? Nadie va a decir que... Claro, pero ¿qué pasa? No te olvides que la relación de dependencia tiene que ser de dependencia. Entonces, la inversión también tiene que ver con el empleado, porque ¿qué va a cortar el jardín a tu casa y se va a su casa y hasta el martes que viene no toca las herramientas? No, corta el tuyo el martes, el del vecino el miércoles, el otro el jueves. Claro. Entonces, en realidad está prestando un servicio, que es una locación de servicio, la que él está haciendo, y que debería tener una facturación y que debería cobrar a vos. Claro, ahí es donde aparece, porque si no, el monotributo ¿para qué sirve? ¿No? Como abogado yo... generalmente ellos no lo tienen. Prefieren trabajar en negro. Y no claro, porque económicamente no funciona. Lo que pasa es que vos siempre vas a tener como contratado,
distinto a la empleada doméstica. Que ahí entra la parte de la ley que dice que habla de los usos y costumbres, lo último que leíste. Claro, igual todo lo que no está relacionado con o sea, si decimos que no es una relación de trabajo, ya esta ley se aparta, o sea, será otra cosa, iremos por otro camino, el juez mirará de qué se trata, pero no es relación de trabajo. Entonces, si yo digo que el jardinero está trabajando en 10 casas, y lo puedo probar, porque vamos todos los vecinos a decir, mire, sí, la verdad que trabaja, no está haciendo juicio a todo, trabaja un día en cada casa, bueno, ahí no hay una relación de constreñimiento jurídico, porque ahí es donde está la clave, es la dirección primero, ¿no? Porque vos, el que maneja la empresa jurídica, el empresario, tiene la potestad de la dirección. Entonces va a dirigir el trabajo y le va a decir al tipo, bueno, el martes hace tal cosa, el miércoles otra cosa. Entonces la dirección de trabajo inicia con la sujeción jurídica. Tenés que ir a trabajar. Entonces para que yo pueda dirigirte, vos tenés que venir a trabajar. En el caso de los prestadores de servicio, que no es solamente un jardinero, hay un montón, o sea, nosotros como abogados, ustedes como médicos particulares también, no son empleados de cada uno de los pacientes que va a su consultorio. Deberían darle una factura a cada uno, y si por algún motivo a ustedes se le antoja hacerle un juicio laboral a uno que va más seguido, porque puede pasar, un tipo que lo tienen podrido, lo hace ir a su casa, y llega el momento y dice, bueno, está bien, al final es una relación encubierta, lo que me va a bastar para probar que no sos un empleado, que las facturas que le hiciste a los demás pacientes, o las consultas que hiciste con los demás pacientes. Perfecto. Acá es al revés, o sea, no todo es relación de trabajo, no se asusten, porque si no tenemos este problema, ¿no? Que nos asustamos. No obstante, esto no quiere decir que la no periodicidad no lo sea, porque si vos quisieras al jardinero, lo podrías contratar como trabajador. Lo contratás, lo pones en blanco y punto. ¿Entendés? Como pasa con el régimen de empleadas domésticas, ¿no? En el régimen de empleado doméstico, la señora puede trabajar por día, por hora, por mes, y por quincena. O sea, cada trabajo y cada situación particular va a requerir distintos argumentos. Lo importante es que haya, para decir que hay relación de trabajo, que haya una empresa jurídica, ¿no? Una empresa jurídica, le digo, al negocio jurídico, una cuestión en donde haya, como lo dice la ley, alguien que ponga la dirección, que pueda hacerlo, y otro que otorgue su tiempo a cambio de una remuneración. Entonces, ahí inicia. Después cada caso va a ser particular y se va a ir ¿Qué dijiste? El caso de la empleada doméstica que trabaja por hora, que generalmente los que trabajan por hora trabajan también en muchos lugares. Por eso se creó un régimen especial para empleados domésticas, donde vos podés ponerla en blanco, y el otro empleador también, y tener una carga menor en cuanto a la carga impositiva, ¿no? A la carga, no impositiva, sino a la carga provisional. Sí. Sí, Diego. Quiero hacer una pregunta. Cuando decías cómo terminaba el contrato laboral, que podía ser por despido o por renuncia, ¿en la jubilación no es un tercero? Sí, la jubilación es un tercero. Es un cese, en realidad. Por eso no decimos que es una interrupción, es un cese de la actividad. Pero sí, se puede considerar como una manera de finalización del contrato diferente. Yo digo, lo hablo como los grandes principales, ¿no? Tenemos el despido, la renuncia, el despido, porque ahí está la acción, ¿no? Después la jubilación no debería ser, algunos a veces los jubilan y este tipo de cosas que suceden, ¿no? Pero la realidad es que la jubilación es algo que pasa, porque pasa la edad avanzada también. Entonces, estás en oportunidad de jubilarte y te jubilás. Dejás de tener actividad, pero de alguna manera estás recibiendo igual una compensación económica por el tema de la jubilación. El fallecimiento también es otra forma de finalizar la relación laboral, y que genera indemnización, la mitad de indemnización, para que te des una idea. O sea que... Cito eso, tengo una pregunta. Sí, Cristina. Por ejemplo, cuando ya tenés la carga, tenés la cantidad de años de servicio, tenés la edad jubilatoria, pero estás con un parte de enfermo. ¿Es necesario continuar la prestación? ¿Mantener la relación laboral o se puede cesar? La relación laboral se presume que continúa siempre. Lo que es necesario es que haya alguna acción de parte del empleador para indicar que ya estás en el proceso jubilatorio, o alguna acción tuya para
jubilarte. Te podés jubilar también por invalidez, o sea, hay un montón de incapacidad. cuestiones, dependiendo cómo Claro, se dé. pero por ejemplo, no se quiere jubilar, pero tampoco trabaja porque mantiene un parte de enfermo. No, hay que hacer hay que notificarlo al trabajador de que pretendés la jubilación, y bueno, y va a tener que jubilarse, o sea, no hay mucha vuelta. ¿Por qué? Porque no puede ser in eternum esa situación. Claro, a eso me refiero. Obvio. Yo estoy en una situación de Claro. trabajo donde veo esas cosas y Claro. Cada caso siempre es particular y hay que analizarlo en forma particular, pero en lo general, obviamente que tiene un fin, y eso tiene que imponerse de alguna manera. Si vos estás si yo estoy del lado del empleador, le digo, bueno, mandale una carta de documento, y que independientemente de la cosa, o que vos pretendés que la relación laboral se termine por la jubilación, caso contrario lo despedís. Entonces, bueno, ahí vemos. Lo que pasa es que el tipo, obviamente, no le conviene a la empresa despedirlo porque tiene muchos años de antigüedad. Un montón de cuestiones pasan después de por medio, ¿no? Ahora, ¿pero hay Pero formas de previo obligar también. a alguien a jubilarse si ya cumplió con la edad y con ¿cómo, los Cristina? años? ¿Cómo podés repetir? ¿Hay formas de obligar a jubilarse a esta persona Sí, si ya llegó a los años de servicio y la cantidad de años y la edad? y claro, porque ninguno se quiere jubilar cuando llega a las años de servicio. Ujú. Claro que sí. ¿Manuel? Y cuando hay un paciente con con licencia médica, no lo pueden despedir, ¿no es cierto? No, si tiene licencia médica no es que no lo pueden despedir. Nadie te puede obligar a a mantener una relación laboral. Se presume que existe, pero nadie te puede, no hay manera de que vos, sobre todo los privados, ¿no? Después el Estado ya es distinto, pero en lo privado no pueden obligar a un empleador a mantener una relación laboral si no la quiere. Lo que sí puede, lo que va a pasar, es que la indemnización va a contener una sanción por haberlo hecho dentro del periodo de licencia. ¿Lo seguís? No es que hay provisión. Cuando dice, por ejemplo, no, el Estado prohíbe los despidos por la pandemia, no, las pelotas no prohíbe nada los despidos, los sanciona. Entonces, por eso existe la doble Doble indemnización, indemnización. claro. Pero no es que prohíbe, ¿viste? El prohíbe es para la jerga, para la plebe, no prohíbe nada. Lo que hace es lo sanciona gravemente, que es distinto. En el caso de embarazo también, ¿no es cierto? Si justo el empleado la empleada está embarazada, tiene Siempre y cuando fuera notificado, porque eso también, ¿no? O sea, todas las cuestiones tienen que haber. A ver, ¿qué es lo que siempre pasa? ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Ay, me sentí mal, señor jefe, no sé qué me pasa. Al otro día tiene el telegrama en la puerta. Chao. ¿Te das cuenta? O sea, y ahí, pero la despidió embarazada. Sí, pero yo no lo sabía, empleador. ¿Entendés? Entonces ahí, si bien es cierto que existe este principio de que se presume, bueno, yo pruebo, porque mirá, ¿cómo lo pruebo? Muy fácil, como empleador. No me notificó. Yo no sabía, que si hubiera sabido que estaba embarazada no la despedía, por ejemplo. Entonces, al no estar notificado, pero pasa esto, habitualmente. Bien. No, preguntaba porque muchas veces los pacientes saben que cuando se les levanta no sé, el alta médica y vuelven al trabajo, lo despiden enseguida. Es como que muchas veces están esperando que desde el alta y saben que van a ser despedidos. Mirá, yo a las empresas que manejo, yo si alguien lo quiere despedir a alguien, no esperes porque igual te va a aplicar igual, porque, a ver, si querés despedir, despedí, y si querés mantener la relación, mantener, y si te tocó el tipo que se enfermó, y bueno, está dentro de pérdidas y ganancias con respecto a tu empresa. Hay que ver qué tipo de empresa es, ¿no? Si es una empresa familiar, viste, capaz que le falte una persona porque siempre está enferma, es complejo, porque ya calculá que tenés, no soy contador, pero tenés casi un 50 y pico % más de lo que vale el sueldo por tener un empleado, ¿no? Entonces, a veces esa cuestión en una empresa chica es sufrible. Entonces, claro, cuando aparece de vuelta lo despiden porque no quiere que se enferme más. Esa es la realidad. Pero, ¿cómo debería manejarse? Bueno, aguantar la enfermedad y después, una vez que volvió, que siga trabajando. Y si vos lo querés despedir, independientemente de que esté enfermo o no, lo despedís y punto. Ya está. Esa es la realidad. Pero bueno, en las prácticas no son jurídicas, son de hecho. ¿Entendés? Las prácticas son de hecho, porque lo que pretende el empleador es ahorrarse más de la indemnización, y lo que pretende el empleado es estirar lo que más puede la licencia. También pasa. También pasa. Yo gané un juicio, perdón, que yo gané un juicio con
una mantención de una incapacidad, mantuvo el cliente a través de un médico como 7, 8 meses la licencia, lo renovaba cada 30 días psiquiátrica. Y bueno, lo despidieron y el juicio lo gané y la dieron por válida. Pero me podía pasar que no. ¿Puedo hacer Sí. una pregunta? Lorena. En ese caso, ¿el empleador debe pagar esa sanción, como refería, o no? Claro, el empleador es el que tiene que pagar la indemnización. Claro, por ejemplo, yo también tuve uno con una doble indemnización, que la reclamamos y se la otorgaron por despedirlo durante la pandemia. ¿Y quién la pagó? El empleador, sí. Lorena, ¿preguntas? Yo quería preguntar si el tener más de un trabajo, eso te condiciona para demostrar una relación laboral. Mientras vos En lo personal, es muy yo buena pregunta. trabajo en un hospital y trabajé durante 18 años en un establecimiento al cual le facturé exclusivamente y hace poco tiempo prescindieron de mis servicios, a lo cual voy a accionar, pero bueno, cumplía un horario determinado y mi duda es, yo no tengo incompatibilidad de esos horarios, pero si eso me va a condicionar. Mira, te va a condicionar porque obviamente que ellos van a argumentar que vos tenías tu trabajo en otro lado y que esto estaba haciéndolo a través de una práctica de servicios. ¿Está? Obvio que te condiciona. Pero la realidad es que el principio de la realidad material es que vos estabas trabajando en 2 trabajos distintos y si te da los horarios, si te da el tiempo y la cabeza y el cuerpo, no habría objeción para decir que eran 2 trabajos. Perfecto, gracias. ¿Vane? ¿Lozano? No, era solo porque estaba comiendo nomás, sí. Para que convide. Qué suerte que pueden tomar mate ustedes. Mirá qué rico galleta. ¿Pregunta? Vamos, sigan, no se queden con nada, ¿eh? Larguen todo, que estamos para eso acá. El tema ya lo terminé, que es lo que es más importante. Entonces, podríamos hablar un poquito más sobre prescripción. ¿Ustedes saben lo que es la prescripción? Me encanta hacer esta pregunta para que me lo conteste el Sí, médico. cuando ya no se puede, porque venció el plazo para accionar. Ay, qué lástima, Doc. Porque yo me divierto porque me dicen, sí, cuando receto un medicamento, ¿no? ¿Qué pasa? La Es prescripción. hasta 2 años, ¿no? Tiene una patología. ¿Cómo, Vane? Vos no tenés Que derecho se a hablar tiene- porque estabas comiendo y no convidás. Perdón. Que creo que se tiene hasta 2 años después de que termina el vínculo laboral para tomar acciones legales. Bueno, primero tenemos que entender qué es la prescripción, ¿no? Primero tenemos que entender qué es. ¿Y qué es la prescripción? Plazo que Finalizó un tiene plazo. para poder accionar. El tiempo, después que se terminó la relación, en que se puede accionar, hasta determinado tiempo. La respuesta está muy bien. Ahora vamos a hacer una definición jurídica. A ver, además de pensar jurídicamente, vamos a hablar jurídicamente ahora. La prescripción es la pérdida o adquisición de un derecho por el paso del tiempo. Esto no es solamente para laborales, para todos los ámbitos en los que ustedes están. Es la pérdida o adquisición de un derecho por el paso del tiempo. Espérenme que voy a buscar un artículo de ley. A ver, vamos a... 250. No me acuerdo el artículo de la ley, pero dame un cachito que lo busco. 250 y pico creo que era. Bueno. $256. A ver. Por renuncia.
renuncia. Bien. Miren acá, vamos a hacer un paso, ahora seguimos. Mientras yo busco, vamos viendo algo. Capítulo 2, de la extinción del contrato de trabajo por renuncia. De la extinción del contrato por voluntad concurrente de las partes. Por justa causa, despido justa causa. ¿Cuáles son las causas? Abandono de trabajo, indemnización por antigüedad de despido, la indemnización. El monto, cómo se calcula. La extinción del contrato de trabajo por muerte del trabajador, que hablábamos hoy. Por muerte del empleador, también puede pasar. Por vencimiento del plazo, cuando es un trabajo a plazo. Quiebra o concurso. Había más de 3, ¿no? Que hoy hablábamos, pero bueno, son casos puntuales y particulares. No lo encuentro. Bueno, dijimos que la prescripción entonces era la pérdida o la adquisición de un derecho por el paso del tiempo. Díganme algo, a ver si bueno, primero vamos a entenderlo esto. Si yo no hago uso de mi derecho por un determinado tiempo, puedo perderlo. Los derechos no son absolutos. Puede pasar que lo pierda. Como por ejemplo, si yo me fui del país por 30 años, cuando vuelvo, hay una persona viviendo en mi casa, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hago? ¿La saco de los pelos? No, porque puedo haber hecho un usucapión y quedarse con mi propiedad. ¿Estamos? Pasados los 20 años, independientemente si yo le haya permitido o no el ingreso, se queda con mi propiedad. Entonces, ya de por sí, el legislador ha querido que los derechos, sobre todo los de propiedad, no sean absolutos, ¿no? Tengan esta particularidad. Y como forma de seguridad jurídica, porque las leyes, una de las cosas que nos proporcionan es la seguridad jurídica, ¿no? Que es algo que conlleva un entendimiento profundo. La ley implica la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es la seguridad que tiene la persona de que se va a respetar su derecho, o el marco que se le va a dar. Entonces, el plazo de prescripción da seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque me permite a mí irme por 18 años del país. Ahora, si yo me voy a ir por 20, mejor vengo, hago uso, alquilo, o lo hago cualquier cosa en mi propiedad, para no perderlo. Entonces, entienden dónde va la seguridad jurídica. Nos da un contexto. Dice, no, pero ¿me da seguridad saber que voy a perder las cosas? No, te da un contexto en esta no absolutez, mal dicho, ¿no? Que no son absolutos los derechos, te da un contexto para que vos puedas manejar esa posibilidad que exista de la pérdida del derecho. Y de alguna manera muchos juristas dicen, sobre todo cuando se trata de pérdida del derecho, ¿no? No tanto de la ganancia del derecho, porque, claro, en una usucapión hay alguien que perdió la casa y otro que la ganó, sin pagarla, ¿está? Pero en la pérdida del derecho, podría llegar a interpretarse, o mejor dicho, hay juristas que interpretan, y por eso es interesante que hablemos de esto acá, que puede haber una renuncia tácita del derecho. ¿Por qué? Y porque yo sé que, a ver, ¿quién está? Que Lorena está viviendo en lo que era mi propiedad. Pero bueno, como yo tengo 20 propiedades y ella está viviendo ahí y yo sé que ella tiene solo esta, no se la regalo, ni se la dono, ni nada. Solamente lo que hago es no hago nada. Entonces, al no hacer nada, de alguna manera estoy renunciando a ese derecho que yo puedo llegar a ejercer con respecto a ella. ¿Está? Entonces, de alguna manera es una renuncia, porque estoy renunciando al derecho que me asiste por este paso del tiempo. O sea, ¿cómo puedo renunciar a un derecho? Hacerle una donación a Lorena, ir a un escribano y decir, mire señora escribana, acá le quiero regalar esto a Lorena, o simplemente dejar que pase el tiempo. En el año 18 no hago nada, en el 19 no hago nada, me fijo la fecha, digo, si no hago nada mañana, soné. Pero digo, no voy a hacer nada, porque le quiero regalar la casa a Lorena. Así que al año 21, digo, no, me arrepiento, voy y Lorena ya no me la devuelve. O sea, de alguna manera yo estoy renunciando a mi derecho por el paso del tiempo. ¿Qué pasa si le hiciste un usufructo por 30 años, por ejemplo? Eso es otra cosa. De por vida. Eso Ahí es otra cosa. conservás la propiedad.
Claro, precisamente eso, la seguridad jurídica ahí me da un recurso para que yo pueda darle la casa a alguien sin perder la propiedad. Precisamente el usufructo está apuntado hacia eso, para que se me restituya el bien cuando ella no esté. ¿Entendés? Como pasa, por ejemplo, con algunos parientes que uno los deja vivir ahí hasta que se mueren y por ahí se mueren antes que uno, o después que uno. Después que uno. Pero bueno, no importa. ¿Está? La cuestión es que es un recurso, un remedio jurídico para que obviamente hay mucho para hablar de dominio y propiedad, ¿no? No nos interesa más que esto, entender esto. Yo lo que quiero ver es que ustedes entiendan que la prescripción es una renuncia tácita, según alguna doctrina. ¿Y qué pasa en el derecho laboral con la renuncia? No la renuncia al empleo, la renuncia a derechos. Como dijo bien la compañera, en la ley se menciona el plazo de 2 años, ¿no? Que existe un plazo de 2 años, dice la ley. Ahora, yo tengo una indemnización a la cual no puedo renunciar. La ley me obliga a no renunciar. O sea, no, puedo renunciar, mejor dicho, pero no tiene ningún efecto esa renuncia. Yo puedo decir a mi empleador, mira, ¿sabes qué? Dame que te firmo ahí que renuncio a cobrar la indemnización. Yo se lo firmo por escribano. ¿Y qué pasa? Cuando llega el momento, al año, antes de los 2 años, le digo, no, mira, ¿sabes qué? Me arrepentí. Dame la plata que me corresponde. Ah, pero vos renunciaste. Ah, pero hay un principio protectorio que dice sobre la irrenunciabilidad. Así que pagame. Y me va a tener que pagar. ¿Y si prescribe? ¿Qué pasa? O sea, la ley por un lado me dice que es que es irrenunciable el derecho, pero por otro lado me da un plazo de prescripción de 2 años. ¿Y ahora? Y debe ser que es irrenunciable, pero no imprescriptible. Cuando me prescribe, chao, prescribió. Bueno, si sí. no lo cobraste. La no la jurisprudencia entiende que si hay jurisprudencia que entiende. Bueno, en derecho, a veces blanco, por un lado dice blanco y por otro dice negro, ¿no? Mitad biblioteca blanco, mitad negro. Pero sobre este caso, sobre la prescripción de 2 años hasta es corta. Es una prescripción chica para un derecho tan importante. Entonces, la doctrina y la jurisprudencia dice que a veces esa fecha de prescripción es una fecha apuntada hacia otras cuestiones y se toma de que el texto de la ley no indica a partir de cuándo se empieza a contar ese plazo para decir que en realidad no existe ese plazo y que ese plazo tendría que ser imprescriptible. O, por lo menos, a la prescripción general, que la prescripción general en la Argentina era de 10 años en su momento, las relaciones contractuales. Vos fíjate, una compraventa había que esperar 10 años y una relación laboral 2. ¿Cómo puede ser? Ahora se acortó, ¿no? Con la reforma del Código Civil y la prescripción general es de 5 años. Entonces, muchos dicen que hasta los 5 años las acciones derivadas del contrato tienen esa realidad. Ahora bien, los que son detractores de esta cuestión, de que es imprescriptible, dice que el error está en no haber contemplado a partir de cuándo. Si yo estoy en una relación, porque ustedes miren esto, ¿dónde se da? Hay un fallo muy interesante de esto, pero bueno, no lo voy a marear con el fallo, lo voy a hacer más simple para que lo interpreten. Yo puedo tener una relación laboral de 30 años con mi empleador. Puede pasar, de hecho pasa. Y mi empleador era un hijo de vil puta. Y me subía y me bajaba el sueldo todos los meses. O me cambiaba de categoría. Entonces yo estuve 10 años como gerente, después de los 10 años como gerente se enculó conmigo y me puso como cadete y me pagaba la mitad durante 5 y después me mandaba de un lado a otro y me mandó a... Bueno, fíjense todo lo que pasó en ese desarrollo de esa cuestión. ¿Qué solo puedo reclamar los 2 años para atrás? Solamente puedo reclamar los 2 años para atrás. Y todo lo que me hizo y las diferencias salariales que no me pagó, porque mi categoría tendría que ser siempre la de gerente, porque no puede ir para abajo, siempre para arriba, ¿no? Y por un principio pro homine también, el desarrollo de la persona haría que yo tendría que pasar de gerente a algo más, a la máxima categoría que exista, y sin embargo no pude reclamar. ¿Por qué no lo pude reclamar? Porque me echaba. Entonces, como él tenía una dirección técnica y un constreñimiento jurídico,
me hizo la vida imposible. Pero los últimos 2 años, una pinturita el tipo. ¿Ah? Entonces, ¿que no puedo reclamar nada para atrás? Bueno. Entonces, los detractores de la imprescriptibilidad dice a partir de que se produce el distracto. A partir de que se produce el distracto se le llama el fin de la relación jurídica. Entonces, ahí tiene otro color, porque dice, bueno, está bien, son 2 años a partir de eso. Yo no me acuerdo los números de los artículos, ahora en este momento. Esperen. Porque hay una cuestión, a ver si lo puedo encontrar en internet mientras hablo con ustedes. Porque establece la ley también respecto de las enfermedades profesionales que no son, que no van a estar designadas por la RT. Y ahí dice, en ese artículo, después búsquenlo, cuando lean la ley, muy por arriba lo van a encontrar, son 200 y pico artículos. Dice que prescriben a los 2 años y dice desde cuándo. Desde que tiene conocimiento, o desde que se determinó la incapacidad. Desde que se determinó la incapacidad tiene 2 años para reclamar. Claro, obvio que tiene que poner un inicio del contador, ¿no? Del cronómetro. Tiene que haber un momento donde se apriete el cronómetro y empiece a correr los años. Porque a partir de ahí es donde yo tengo la posibilidad de reclamar. Obviamente que me va a tener que decir que a partir de que se determine la incapacidad. Porque yo puedo haber sufrido un accidente, ¿no es cierto? O una enfermedad profesional crónica, que no la voy a pasar por el RT, o no me la toma la RT, y tener una incapacidad por el trabajo. Y eso va a hacer que mi reclamo por esa incapacidad, o póngale que no tenga el RT, porque la saco de la RT porque el RT tiene su plazo propio de prescripción, pero la que figura dentro del contrato de trabajo, que no es RT. No tengo RT, cosa que no podría pasar ahora porque es más directo, pero póngale que yo tengo una relación en negro no declarada que después la blanqueo. Y claro, a partir de que se determina mi incapacidad, porque antes no puedo reclamar porque no la tengo, no sé. Y después también la puedo reclamar, pero en ese periodo de 2 años. Entonces, la determinación del momento donde empieza a correr la prescripción es el momento en donde yo debo entender, a partir de acá empieza a correr. Esto es complejo, ¿no? Ustedes no lo van a entender, no es que, perdón, lo van a entender, no lo van a necesitar conocer sí, pero déjame que termino este concepto. Entonces, es complejo, pero lo importante es que ustedes entiendan que el plazo que figura ahí es laxo, es un plazo que se puede modificar jurídicamente y es un plazo que está relacionado con la renuncia de los derechos, por lo tanto, hay una objeción ahí, porque por ahí les puede llegar a tocar en lo laboral alguna cuestión que está derivada de una enfermedad profesional y que esté vencido el plazo, porque la enfermedad fue hace 10 años. Entonces, ¿qué tenés que mirar? ¿Cuándo fue el distracto? Primero. Entonces, pero pará, porque renunció o lo echaron tal fecha. Pero pará, porque el tipo vino tratando de determinar, haciéndose estudios, hasta que recién el año pasado determinaron que tiene tal porcentaje de incapacidad. Entonces todavía no está prescripto. Ahora sí, Tomás. Sí, capaz que es medio obvio lo que voy a preguntar, pero bueno, de a poco No, acá no hay preguntas obvias, hay respuestas. Okay. En el caso de una persona que esté trabajando para otra, puede ser una secretaria para un consultorio o una empleada de servicio para un empleador, la empleada de servicio deja de ir a la casa porque el empleador le dice, mirá, no, la tenía en negro, no trabajes más, o mirá, se rescinde informalmente la relación laboral. No hay telegrama de renuncia, no hay absolutamente nada, no se pelean, no pasa nada. Pasan 4 años y resulta que viene un reclamo de indemnización de esa persona que no reclamó en ese periodo de 2 años. ¿Eso es válido? Mira, ¿o no? Muy buena pregunta. Vamos a lo que estuvimos conociendo hasta ahora. Irrenunciabilidad de derechos y la presunción de la relación laboral. Sí, hubo relación laboral. Sí, pero la presunción de la continuidad. Se presume que sigue existiendo. Eso es lo que es la presunción de relación laboral. Se presume que continúa la relación laboral. Y eso es lo que no entiendo. Eso, la presunción de continuidad con la prescripción es como que chocan. ¿Dónde hay una intersección ahí? Por eso que todo lo que expliqué recién. Porque si vos sos de los detractores, si te pones de un lado, decís, no, está bien.
No prescribió porque no puede renunciar. Entonces, al no renunciar, no hay prescriptibilidad de esos derechos. Y del otro lado decís, está bien, pero ¿cuándo ocurrió el distracto? Hace 5 años, ponele. ¿Pero cómo sabes eso? Porque es hecho. Bien, entonces el que tiene que probar que ocurrió el distracto es el empleador, por el principio protectorio del indubio pro operario. Entonces, ¿Y si el empleador lo prueba? Trae 5 testigos que dice esta persona no trabaja en mi casa hace 10 años. bueno, no te puedo contestar eso porque eso te lo va a responder el juez. Claro. Entonces el juez te va a decir, bueno, para mí me parece que igual va a reclamar 2 años para atrás. O para mí me parece que no te puedo reclamar, o a mí me parece que por esto. Entonces, ¿cómo te puede salir esa jugada? Te puede salir fenómeno, donde un juez diga, estos empleados domésticos me tienen repodrido y le rompe la cabeza. O te puede decir un juez que la mamá era empleada doméstica y te hace un buraco así. Entonces, esto va, el derecho es muy subjetivo en la calidad del juez. El juez tiene mucho poder en estas cuestiones. Pero vos tenés un recurso. Vos tenés un recurso, que este curso te lo está dando. ¿Entendés? El pensamiento jurídico. Por lo tanto, si vos despedís una empleada y doméstica y la empleada se fue y no viene más, asegúrate de darle momento de distracto y asegúrate de tener firmada la carta de documento de renuncia y la indemnización. Pero vos para tener firmado una carta de documento necesitas de la voluntad de la otra persona. Te dice, no te firmo nada, me voy. Bueno, la despedís porque te va a salir más barato despedirla y pagarle que después que te venga un reclamo y que tengas que luchar con todo esto. ¿Entendés? Okay, ahí Después, también hay algo más entre todo esto. También está la renuncia tácita. La renuncia tácita es la renuncia inequívoca que hace una persona porque la despidieron y que, a ver, si es empleada doméstica, después vos probás, porque que vos tengas 10 testigos que prueben que ella no trabajaba más con vos es medio relativo. Ahora, si después vos probás que estuvo trabajando en la casa de Miguel, en blanco, desde tal fecha y con este horario, ya es otra cosa. ¿Está? Pero vas a siempre estar colgado a la prueba. Entonces, siempre se habilita la relación laboral a partir de que se inicia, y ese inicio tenés que tener probanza, y después tenés que cerrar ese contrato jurídicamente lo mejor posible. O con una renuncia, que es lo ideal, ¿no? Mira, no te pago hasta que no vayas a buscar la carta de documento, lamentablemente, a veces pasa eso, y otras veces, bueno, te despido, no viniste, te despido, chau, y busco la causa. No viniste 3 días, te notifico, no venís, te notifico, no venís, te despido con causa. Entonces ahí tenemos una herramienta que tiene el empleador para despedir y no tener que pagar indemnización. O sea, hay recursos. O sea, lo que hay que hacer es, obviamente, asesorarse con un abogado o tener claro muchos conceptos jurídicos que este curso te está dando, de alguna manera. Siempre, como sabemos, fíjense cómo todo nos lleva a la primera palabra que dije en este curso. Como sabemos que todos los actos que hacemos tienen consecuencias jurídicas, es preferible que esos actos sean estudiados desde lo jurídico. La conciencia jurídica nos hace al pensamiento jurídico. Entonces, si lo que vos fuiste, en ese caso, fuiste lo que se le dice jurídicamente, es una palabra jurídica esta, el torpe. El torpe jurídico es el que no puede argumentar su propio desconocimiento de la ley. ¿Entendés? No es porque seas tonto, sino porque torpe jurídicamente es esto. Ha fallado en la comprensión de la ley. La ley te dice que vos tenés que o despedirla o ella tiene que renunciar. ¿Entendés? Esa es la forma. Decía siempre, dice, mi viejo siempre dice, nadie puede alegar su propia torpeza. Exacto. Por eso, la torpeza esa. Mi viejo es abogado. Bueno, pobre de vos. Escuchame. Sí. Pero precisamente que la torpeza jurídica, ¿ves? Nadie puede alegar su propia torpeza. Es se le dice al desconocimiento de la ley. Yo no puedo decir, yo no sabía que había una ley que no podía matar. Yo nunca leí, no sé leer, señor juez. No. Para que, por seguridad jurídica, se interpreta que todas las leyes, todo el mundo las conoce. Se interpreta que las leyes son conocidas por todos. Entonces, por eso que la carga de la prueba se invierte. ¿Entendés? Y sos vos el que tenés que probar que no sabías de la existencia de la ley o que vos no sabías cómo manejarte en ese proceso. Bueno, complejo, nos vamos para todos lados, pero no es inevitable. Es inevitable, por eso yo le dije al principio cuando empezamos esta charla que hay que conocer todo el derecho, es un andamiaje que es muy fuerte. Por lo menos tenemos una idea de que ustedes están razonando, que a mí eso me llena de orgullo, porque razonamos jurídicamente, es genial. Ahora estás entendiendo un poco más a tu viejo, ¿no, Rodrigo? En algunas cosas que te decía.
Sí, totalmente. Terrible. Igual, terrible. igual te voy a decir algo que va en contra mío. No le creas todo igual tampoco, lo que te dice. No, obviamente, ni hablar. Porque cada vez que necesitas de él como abogado, se corre y te dice, no, anda a ver a otro abogado. Ese es otro también principio del abogado, ¿viste? Nunca pariente, nunca primo, nunca nadie que tenga problemas. Pero y lo que es peor, como paciente, es un buen abogado, eso es lo que es peor. Porque, Sí. ¿viste? A veces como paciente lo tengo por ser familia, digamos, y le decís algo y te empieza a retrucar todo. Y él sabe más que vos. Sabe más Te que dan vos. ganas de matarlo, ¿viste? Pero si yo te voy a explicar por qué. Yo esto ya lo dije en este curso, perdónenme los que lo escucharon y bienvenidos los que no. Nosotros los abogados no tenemos muchos miedos. O sea, no le tenemos miedo a nada. Y ustedes los médicos tampoco. Ustedes los médicos tampoco. Los médicos le tienen miedo al abogado. Sí. Y los abogados le tienen miedo al médico. Los médicos le tienen miedo al abogado porque es el que le marca la falla, ¿no? Que es muy difícil para el ego del médico. Y los abogados le tenemos miedo al médico porque es una justicia que no podemos manejar. O sea, a mí me dice un juez federal, usted haga tal cosa y yo se la discuto. Ahora el médico me dice, póngase así para arriba, que le voy a cortar la panza, y bueno, me entregué, y ya está, y no hay manera. Entonces, bueno, ahí es donde está el problemita que tenemos entre nosotros. Pero lo lindo que podamos compartirlo en este curso hace que nos fortalezcamos entre todos, ¿no? Todas las profesiones. Totalmente. Yo creo que para mí es una experiencia muy, muy linda, maravillosa. Así que, es más, Rodrigo, invitar a tu viejo que venga a las clases, así me ayuda. Ya está medio gaga porque ya tuvo 2 ACV en los últimos 5 años, con lo cual todavía razona, pero cada vez está más duro en sus preconceptos, digamos. Entonces, cada vez más difícil discutir. No te lo recomiendo. Bueno, como decís vos, se le pone de punta al juez que sea, ¿viste? De hecho, se jubiló ahora casi con 80 años de abogado. Recién ahora se jubiló. No quería alargar la computadora, ¿viste? La máquina de escribir, porque según él es la máquina de escribir. Y eso que a muchos, las nuevas modalidades, nunca en la vida del abogadil, estuvo tan complicado para la gente grande. ¿Por qué? Porque exacto, mi viejo lo mató la pandemia. Lo mató la pandemia definitivamente porque con el token y todas esas cosas de la justicia exacto, lo mataron, lo dejaron fue de afuera, antes, afuera del sistema. Fue de antes de la pandemia. Pero muchos hasta ahí la manejaba. Claro. Hasta ahí la manejaba, vino la pandemia y lo arruinó. Muchos abogados, yo desde antes de la pandemia, grandes, estuvieron con este problema. Y aparte es una pena, una picardía, porque como les pasa a ustedes también en los hospitales, que en los hospitales hay cada vez menos viejos. Saben por ahí. Claro. Sí, tal cual. Cada vez hay menos viejos. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Los docentes de la facultad, que antes teníamos cráneos y eran grandes y todo, que seguían ejerciendo, porque todos nosotros tenemos, los profesionales, nuestra vida pasa por el ejercicio. Y dejar de ejercer es prácticamente como morir, ¿eh? No hay mucha vuelta. Entonces, mi viejo siempre me decía eso, me decía, yo el día que deje de ejercer me muero. Ahí, yo soy, además de todo esto, que es todo lo que soy apoderado de la caja de abogados. ¿no? Apoderado de la caja de abogados. Entonces, a veces les ejecuto a los colegas míos, o sea, soy maldito, a los colegas míos lo que no pagan de la caja, ¿no? Y cuando converso con las autoridades de la caja, me pasa, y esto para ustedes también va, que les digo, pero están ganando mucha plata, ustedes no se pueden quejar. ¿Por qué? Porque los abogados no nos queremos jubilar. No nos queremos jubilar. Porque el abogado que más o menos ya tiene un prestigio, no va a ir a una jubilación de 200.000 pesos, 190 y pico. Ni loco el día de hoy. Y tiene todo el conocimiento, y tiene todas las ganas, y sigue. El abogado que se jubila es el que está cerquita, ¿viste? Es el que está cerquita. Entonces después tiene 2 años de jubilación y chau, le queda una pensión a la viuda. Eso pasa mucho en las profesiones. A ustedes les pasa lo mismo con la caja de médicos, porque pagan una fortuna y después la van a utilizar, salvo que tengan algún problema, Dios no permita, y cuando ya no haya otra cosa que hacer, porque la realidad es esa. Por un lado está bueno, y por otro, bueno, habría que reconsiderarlo. Yo siempre lo planteo para los demás.
Bueno, gente, espero que le haya servido esta clase, no tanto por el Muy buena. conocimiento puntual de lo que es el derecho laboral, sino un poco por la idea de impulsarlos y de motivarlos al razonamiento jurídico. Así que si logré un poquito eso, estoy feliz. Gracias por escucharme. Hoy me dejaron solo los muchachos de medicina legal, pero bueno, también me gusta porque me despaché a mi gusto. Así que gracias a ustedes por escucharme y por aguantarme en esto. Gracias.